qué alegría tenerte de vuelta en Foxverso para seguir disfrutando de esta increíble aventura. Como siempre, queremos recordarte que esta historia es 100% ficción y que todos los derechos pertenecen a su autor original. Nuestro único objetivo es narrarla y compartirla con quienes disfrutan de este tipo de historias. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte a Foxverso, dejar tu like y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. Y si eres de los que no pueden esperar para descubrir qué sucede después, en la descripción encontrarás más historias y contenido para que puedas seguir disfrutando de este universo. Ahora sí, ponte cómodo, relájate y continuemos con la aventura. Capítulo 52. Dio, muerte. Capítulo 52. Dio, muerte. Primero, el cuerpo de Jonathan. Aunque hacer esto parecía una afrenta para Joseph y los demás, Shirou Emiya no tenía intención de reprimirse. O más bien, en lugar de permitir que un vampiro como Dio continuara profanando el cuerpo de Jonathan, era mejor para él dejar que los restos de Jonathan se convirtieran en polvo. Con este pensamiento, los puños de Pseudo The World se abrieron con toda su fuerza, destrozando violentamente el interior del torso. Arrancó directamente la cabeza de Dio, que, desde el interior del cuerpo, todavía irradiaba un terror primitivo hacia Shirou y esto detuvo el tiempo, un miedo mostrado sin obstáculos en sus pupilas, y la expuso a la luz, no, más bien, canalizó un siglo de bautismo de Amon atrasado por completo en el cráneo de Dio. Supongo que falta algo ya que no puedo escuchar tus últimos lamentos en este mundo helado, Dio. Pero esta sensación, de poder ver y sentir todo pero no poder resistir, es en realidad más aterradora, ¿no? Ah, lo olvidé. De todos modos, probablemente no puedas oír nada en este momento. Shirou, recitando las mismas palabras que Dio había dicho una vez en la línea de tiempo original, agarró la cabeza en su mano con inmensa fuerza. Amon Overdrive. Lo aplastó con una oleada de poder. La cabeza, que ya se estaba desmoronando bajo la evaporación del Amon, pudo dispersarse con el viento en el momento en que el tiempo reanudó su flujo. Por otro lado, justo cuando Dio había visto al grupo de Joseph y los demás habían visto a Dio volar hacia ellos. Incluso si no sabían exactamente qué pretendía hacer Dio, después de haber sido informados sobre las habilidades stand tanto de Dio como de Anubis, entendieron la situación perfectamente. Si el crecimiento infinito de Anubis fue problemático, entonces la habilidad de Dio era invencible. Aparte de Jotaro Kujo, no tenían medios para contrarrestar Time Stop. Por lo tanto, José, al darse cuenta de que seguir ocultándose solo empeoraría las cosas, inmediatamente cambió su estrategia. Su Amon acumulado y el Slinky Punch que había estado reteniendo se desataron de repente. Usando esta técnica que Anubis nunca podría haber predicho, canalizó a Amon hacia el espectador que actualmente empuñaba la espada, cuya conciencia y cuerpo estaban siendo manipulados por la espada. Ya veo, entonces esta es la energía Amon de la que Lord Dio era tan cauteloso. El brazo del espectador, golpeado por el Amon, se retorció. Si bien Amon es eficaz contra humanos comunes, Joseph no se atrevería a usar todo su poder para cocinar el cuerpo de una persona inocente. Después de todo, la filtración de información tenía ventajas. Yo, Anubis, tu siguiente línea es. Yo, Anubis, ya he memorizado tus patrones de ataque Amon. Joseph interrumpió la jactancia del stand. Ya he memorizado tus patrones de ataque Amon, ¿qué? Anubis miró con horror a Joseph, quien estaba de pie con una expresión confiada que parecía decir ya estás muerto, habiendo cesado todo movimiento después de disparar ese golpe de Amon. No era solo que José hubiera predicho sus palabras. Era el brazo del hombre inocente al que controlaba. El punto golpeado por Amon en realidad se había liberado de su control. No solo ignoró la intención del stand de seguir atacando a Joseph, sino que la fuerza en la mano desapareció como si toda la energía se hubiera agotado en un instante. El movimiento para levantar la espada se convirtió en un balón suelto que envió la espada volando por el aire. Este era Amon. Parecía normal, pero una vez que Joseph golpeó el cuerpo del espectador, Amon comenzó a luchar a Anubis por el control de los músculos del hombre, haciéndole imposible agarrar la espada. Una vez que perdió a su portador, el infinitamente creciente Anubis no era más que una espada antigua incapaz de moverse por sí sola. Abdol. Al ver que todo iba según lo planeado, Joseph inmediatamente llamó a Abdol, que estaba en espera. Sí, lo soy. Mago rojo, huracán de fuego cruzado. Las crecientes llamas de alta temperatura incineraron a Anubis instantáneamente, sin dejarle tiempo para las últimas palabras.
Solo después de terminar esto, Joseph y Abdul se volvieron con el corazón apesadumbrado hacia la dirección de Dio. Observaron cómo, en el momento en que el tiempo se reanudó, Dio se convirtió en polvo en las manos de Shiro Emiya y se alejó. Dio está muerto así como así. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser esto? Dio, mi querido amigo. ¿Cómo pudiste morir tan simplemente? Esto es imposible. Cierto, esto es un sueño. Este debe ser ese detestable profeta copiando mi stand y arrastrándome a esta ilusión increíblemente falsa usando mi propio poder. No eran solo Joseph y los demás quienes no podían creerlo. Aunque un joven Joseph podía defenderse de una horda de vampiros incluso cuando estaba exhausto por luchar contra Pillarmen, Dio no era un vampiro común y corriente. Era un usuario de stand con el poder de detener el tiempo. Combinado con las historias que Joseph había escuchado de sus abuelos y las descripciones de Abdul y los demás, quienes todavía temblaban al recordar sus encuentros con él, la imagen de Dio como un ser poderoso, hermoso e inmortal estaba profundamente arraigada. Esto era doblemente cierto para el padre Pucci, que era fanáticamente leal a Dio. Al ver esta escena mientras se apresuraba a ayudar, su primer instinto fue que estaba bajo un ataque de stand. Tenía que ser una alucinación creada por ese maldito Shiro Emiya. Si crees que puedes usar mi propio stand contra mí, eres demasiado ingenuo. Mi Witesnake es un tipo de persecución a larga distancia, pero posee su propia conciencia como un tipo automático. Una vez que Witesnake me despierte desde fuera de esta ilusión, tu engaño se derrumbará, profeta. Pucci gritó con confianza. ¿Y cuál era el estado de ánimo de Witesnake, en quien Pucci depositaba tantas esperanzas? Pucci. Idiota. Sí, estaba maldiciendo. Estaba maldiciendo a su propio usuario de stand. Porque, lástima. Está lleno aquí. No te queda ningún lugar a donde huir. Shiro Emiya, después de haber aplastado una tapa de alcantarilla bajo su talón, ahora estaba de pie con Houtaro Kujo y los demás, quienes se habían reunido con él en algún momento desconocido. Apareciendo ante Witesnake, Shiro dijo. No solo tú, Witesnake, sino también todos los demás usuarios de stand bajo el mando de Dio. Anuncio. Hola a todos, soy Bariel Igual. Estoy feliz de anunciar que he publicado 2 nuevos fanfiction. Puedes encontrarlos en mi segunda cuenta Bariel02, parece que una cuenta solo puede tener un máximo de 20 fanfiction. Ikigaya y la comedia romántica de las brujas. Ikigaya Hachiman, un estudiante de secundaria y un firme creyente en el celibato, vive según el lema la soledad es libertad. Así debería ser. Sin embargo, en su primer día de secundaria, este lema se hace añicos. Un Gyaru que se transfirió por él, una increíblemente linda chica de cabello rosa sentada a su lado que siempre lo observa en secreto, un superhéroe perfecto con cabello negro largo y liso y un desbordante sentido de la justicia, un amigo de la infancia que siempre sonríe y se acerca a él con un kimono, y ese lobo solitario sin límites, la vida diaria de Ikigaya Hachiman queda completamente trastocada. Aún más absurdo es que todas estas chicas sean brujas. Crossover Oregairu / Manosoba, juicios de brujas de chicas mágicas. La basura de vuelta de Waramer. Shinji Ikari despierta en Neo Tokio, con sus recuerdos y su voluntad de hierro como bibliotecario de los marines espaciales que sirvió al imperio durante un siglo. Cuando llega una carta de su padre, Gendo Ikari, convocándolo a Neo Tokio, Shinji ignora sus traumas pasados. En cambio, interpreta la convocatoria como una misión sagrada del dios emperador. El ex Astartes se propone defender a la humanidad una vez más, tratando los acontecimientos de Evangelion como su próximo escenario de guerra. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofee.com/Barieglo Coffee Eduriting. Capítulo 53. Diablo. Capítulo 53. Diablo. Italia. Dentro de una pequeña habitación de hotel común y algo destartalada. Un joven de cabello largo y rosado estaba mirando un conjunto de informes de inteligencia entregados en secreto con una mirada de puro deleite. Una vez que se elimine este último lugar, habrá una sola voz en toda Italia. Toda Italia estará bajo el mando de mi pasione. Realmente fue la decisión correcta no vender todos esos arrows en aquel entonces. Incluso si hacerlo me costó una cantidad significativa de capital inicial, esa última flecha que conservé me permitió negociar con suficientes subordinados poderosos. Me permitió expandir Pasione por toda Italia tan rápidamente. Hace unos años, el joven de cabello rosado había estado buscando antigüedades en Egipto. Por un golpe de suerte, desenterró las flechas. Al vender la mayoría de ellos a Anya Dead, una mujer rica, obtuvo financiación suficiente.
Se transformó con éxito de un don nadie sin un centavo a un ganador en la vida, que posee riqueza y poder, habiendo despertado un stand a través de la flecha. Naturalmente, al regresar a su tierra natal, Italia, se sintió obligado a construir una carrera para devolverle a sus raíces. Así, tras realizar una exhaustiva investigación en Italia, el joven pelirrosado descubrió que el negocio más rentable del país era la venta de drogas. Además, innumerables italianos estaban completamente arruinados por ello. Inmediatamente aprovechó el conflicto entre la población italiana y la mafia. Utilizando el lema de purgar las bandas que vendían drogas y expulsar completamente el tráfico de drogas de Italia, convocó a un gran número de jóvenes ambiciosos a unirse a su pasione. Luego utilizó la poderosa voluntad dentro de estos jóvenes para despertar una cantidad suficiente de usuarios de stand. Con tal combinación de movimientos, su pasione no solo reclutó una gran cantidad de personal en poco tiempo, sino que también obtuvo instantáneamente suficiente fuerza armada poderosa para unificar todo el inframundo italiano de una sola vez. Se convirtió en el verdadero emperador de las tinieblas dentro de las fronteras italianas. Sin embargo, ahora que las cosas han llegado a este punto, es necesario cambiar el eslogan original de la organización, reflexionó el joven de cabello rosado. Volvió su mirada hacia el negocio más rentable que había identificado durante su investigación inicial en Italia: la venta de drogas. Por supuesto, el joven pelirrosa en realidad no estaba interesado en el dinero en sí. De lo contrario, con su estado actual, no necesitaría refugiarse en un hotel tan normal y estrecho. De hecho, si simplemente pronunciara la palabra, no solo las mujeres sino incluso los hombres de todo tipo serían llevados a su cama. El emperador de Italia no era ninguna broma. Pero nada de eso era lo que quería. O mejor dicho, para el joven pelirrosa, el poder y la sensación de tener todo a su alcance eran las únicas cosas que le proporcionaban verdadero placer. Por tanto, su interés en el narcotráfico, el negocio más rentable y sencillo, se debía a una razón diferente. Ahora que Pasione se había expandido por Italia, los fondos que había ganado años atrás vendiendo los Arrows estaban empezando a agotarse. Necesitaba una enorme cantidad de capital para mantener la escala actual de Pasione. Correcto, y vigilancia de la información. Recordando algo, el joven pelirrojo tomó un bolígrafo y escribió en una hoja de papel en blanco sobre su escritorio. Después de integrar todas las fuerzas y recursos dentro de Italia, Pasione debe establecer inmediatamente un sistema de inspección eficaz. Así como la dinastía Song, que llegó al poder mediante un golpe militar en Chenqiao, naturalmente desconfiaba de los militares y los reprimió al extremo, el joven de cabello rosado tenía que ser cauteloso. Ahora que había logrado el éxito utilizando el eslogan de expulsar el tráfico de drogas y tenía la intención de reiniciar ese mismo negocio, tenía que tener cuidado de que alguien más usara el mismo eslogan para derrocar a su Pasione. Después de todo, Enya la bruja, que quería comprar sus Arrows en aquel entonces, claramente ya conocía el secreto de las Arrow. Enya y las fuerzas detrás de ella, que poseen las flechas, sin duda podrían fabricar usuarios de stand en masa tal como lo hizo él. Sobre todo porque la distancia entre Egipto e Italia era simplemente la extensión del mar Mediterráneo. En la antigüedad, ambas regiones pertenecían al territorio del Imperio Romano. No podía permitir que otra persona durmiera profundamente junto a su cama. Incluso si el joven de cabello rosado creyera firmemente que su stand era invencible, no podía estar absolutamente seguro de poder derrotar a un grupo de enemigos y usuarios de stand provenientes del otro lado del Mediterráneo. Tenía que darse prisa y protegerse contra tal suceso. Justo cuando el joven de cabello rosado estaba pensando esto, y toc, 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 se oyó un golpe y una voz desde fuera de la habitación del hotel. Señor, ¿podría abrir la puerta, por favor? Alguien informó que está iniciando un incendio en su habitación. Vieron llamas y humo espeso. Necesitamos realizar una inspección de rutina. ¿Iniciar un incendio? ¿Llamas y humo espeso? ¿Qué estaba pasando? El joven de cabello rosado, que había quitado todo de la mesa en el momento en que escuchó los golpes, escuchó el grito del camarero con una mirada de total confusión. Miró alrededor de su estrecha habitación alquilada. ¿Es posible que el camarero de afuera haya llamado a la puerta equivocada? Los camareros de estos pequeños hoteles eran realmente poco fiables. Saldría de esta habitación mañana. A pesar de estos pensamientos, el joven pelirrosa no se negó a abrir la puerta. Después de todo, sentía que la temperatura circundante había aumentado bastante y, si olía con atención, de hecho había un olor a algo quemado.
Bajo la premisa de que la otra parte no estaba mintiendo, mantener la puerta cerrada sería claramente más llamativo que abrirla. Eso iría en contra de su objetivo de ocultar su identidad. Sin embargo, para estar seguro, primero vería si este incendio fue intencional. Rey Krim, boom. Sin embargo, el sonido de una explosión sonó más rápido que su voz. Además, el lugar de la explosión no fue otra habitación como había supuesto. Estaba justo enfrente de la puerta de la habitación del hotel. Justo frente a él. Señor Joestar, le dije que no necesitábamos pasar por todos esos problemas. ¿Ves? Al final, ¿aún no tenemos que luchar primero? Tenía razón, ¿no, diablo? Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofee.com/variedlo coffee educating. Capítulo 54. King Crimson. Capítulo 54. King Crimson. ¿Su viaje terminó una vez que Dio fue derrotado? Por supuesto que no. Shirou Emiya, que inicialmente había elegido actuar por separado del grupo de Joseph, había derribado a Dio. Sin embargo, Joseph y los demás aún no habían terminado de tratar con los usuarios de stand bajo el mando de Dio que habían venido a la India para arrinconarlos. Además, no todos los subordinados de Dio lo siguieron a la India. Esto no se debía solo a que algunos de ellos no fueran aptos para el combate, como Oingo y Boingo, sino a que otros no eran aptos para la cooperación. Por ejemplo, Doul, cuyo stand se basó completamente en su audición excepcional como ciego, probablemente no habría podido unirse al grupo de Shirou en un país con la segunda población más grande del mundo como India. Lo mismo se aplica a Vanilla Ice y su stand de atributo espacial, Cream. Cuando Vanilla Ice ingresa al interior de Cream, posee una invisibilidad que lo hace desaparecer por completo del mundo, junto con un poder ofensivo de borrado espacial que ignora todas las defensas. Si bien es aterrador, el costo es que pierde la vista durante el proceso. Dos hombres ciegos en un combate cuerpo a cuerpo caótico y masivo serían esencialmente inútiles. Por lo tanto, sin la interferencia de Dio, confiaron en el poder de Hermit Purple para eliminar a todos los usuarios enemigos de Stan que habían seguido a Dio a la India. Luego viajaron hasta Egipto para acabar con los subordinados restantes. Una vez que Shirou llegó a Egipto, guiado por los recuerdos de su vida pasada, su mirada se volvió naturalmente hacia Italia, ubicada al otro lado del Mediterráneo. Ya sea para detener el futuro tráfico de drogas de Diablo, recuperar las flechas en posesión de Diablo o prevenir la tragedia en la que Polnareff quedaría lisiado y obligado a vivir como un fantasma en una tortuga, Shirou sacó a relucir los saboteadores del profeta una vez más. En coordinación con el invencible Hermit Purple de Joseph, no solo encontraron el escondite de Diablo sino que también utilizaron las llamas de detección de vida de Magician's Red para detectarlo. Sintiendo que Diablo activaba su stand, Shirou irrumpió por la puerta primero, gritando. Pseudo el mundo. Tiempo, detente. Diablo. Nombre del stand. King Crimson. Sus habilidades son Epitaph, que puede predecir un futuro que definitivamente sucederá, y Timer Asure, que puede eliminar un segmento de tiempo, incluidos futuros desfavorables para él. A diferencia de Time Stop, mientras King Crimson borra el tiempo, Diablo no puede interactuar con los objetos dentro de ese tiempo eliminado. Sin embargo, debido a que el tiempo se borra, solo Diablo retiene la conciencia dentro de ese reino. Es otro stand más que puede considerarse invencible. Ha pasado un segundo. Gracias a la experiencia adquirida al luchar contra enemigos en el camino, la duración de la parada del tiempo pseudo de World se había extendido gradualmente desde un simple instante. Shirou aprovechó este tiempo para explicar la información sobre Diablo. Le hizo una demostración estándar a Jotaro Kujo, quien también podía detener el tiempo. Por lo tanto, frente a un stand tan invencible, la clave de nuestra victoria es simplemente quién puede activar su habilidad primero. Muda. Han pasado 2 segundos. A medida que el tiempo reanudó su flujo, Diablo, cuyas piernas habían sido rotas por pseudo el mundo dentro del mundo helado, fue enviado a volar por el impacto retardado de la patada. Gua. Dolor. Dolor intenso. Diablo acababa de convocar a King Crimson, con la intención de usar Epitaph para vislumbrar el futuro. Acababa de ver la visión de sus piernas rompiéndose y saliendo volando. Sin embargo, en el segundo siguiente, después de que su puerta se abrió violentamente, ni siquiera había visto a Shirou ni a los demás moverse. ¿Cómo fue golpeado? Y a juzgar por la total falta de sensación en la parte inferior de su cuerpo, sus piernas realmente se habían roto sin que pareciera que sucediera nada. Vamos a conocernos, Diablo. Mi nombre es Shirou Emiya. Shirou no avanzó más.
Romper las piernas de Diablo primero tenía la intención específica de mantener una distancia fuera del alcance efectivo de King Crimson. Sacó una fotografía espiritual que mostraba a Enya la bruja sosteniendo varias flechas y habló formalmente. Hace aproximadamente 2 años, vendiste las arrows que robaste de Egipto a esta anciana. Luego, con los fondos de la venta y la arrow que guardaste para ti, regresaste a Italia y formaste la organización mafiosa conocida como Passione. Utilizando los muchos usuarios de stand creados por esa arrow, lograste expulsar el tráfico de drogas de Italia. En los recuerdos de su vida pasada, la impresión que Shirou tenía de Diablo era que él era la escoria de la escoria. Esto no se debió solo a que Diablo fuera el antagonista de la parte 5. Fue porque Diablo eventualmente vendió drogas a menores. Comparado con esa atrocidad, su deseo de matar a su propia hija o sus otras fechorías pasadas parecían disputas menores. Sin embargo, esos recuerdos eran del futuro. En esta etapa, Diablo todavía era un héroe que había purgado el tráfico de drogas en Italia. Por lo tanto, a instancias de Joseph y los demás, Shirou no lo mató de inmediato. Hizo que sus palabras se sintieran bastante incómodas mientras las pronunciaba. Juzgar a Diablo por los crímenes que podría cometer en el futuro era algo que a Joseph y a los demás les resultaba difícil hacer. De hecho, a excepción de unos pocos leales a Dio, Shirou y el grupo se habían abierto camino hasta Egipto principalmente para advertir a los usuarios de stand de Dio que detuvieran sus malos caminos en lugar de simplemente ejecutarlos a todos. Después de todo, alguien como All Horse, originalmente subordinado de Dio, se unió con éxito a los protagonistas para formar equipo con Josuke Higashikata en el spin-off oficial Crazy Diamonds de Monique Heartbreak. Pero si bien All Horse podía dejar de ser un villano, eso no significaba que Diablo pudiera hacerlo. Shirou no creía que un mal nato como Diablo, que era similar a Dio, fuera capaz de cambiar. Pensando en esto, Shirou continuó. Y es por eso que te buscamos. Si solo quieres ser un héroe, incluso si eso significa gobernar Italia a través de la mafia para erradicar por completo la venta de drogas, no te detendremos. Al contrario, respetaremos las circunstancias nacionales únicas de Italia e incluso le ofreceremos un poco de ayuda. Pero si tienes la intención de que el asesino de dragones eventualmente se convierta en el dragón al involucrarse en el tráfico de drogas, utilizando a cierto usuario de stand, ya sabes, que puede fabricar drogas para venderlas en masa, Shirou no continuó. Pero la situación actual habla por sí sola de cuáles serían las consecuencias. El próximo golpe de Pseudo The World no apuntaría solo a las piernas. Entonces, Diablo, ¿cuáles son tus intenciones? Yo soy el emperador, Diablo. King Crimson. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofe.com/Variedlo Coffee Eduriting capítulo 55. Comenzando el speedrun capítulo 55. Comenzando el speedrun. El emperador soy yo, Diablo. King Crimson. Rugió Diablo. Incluso su expresión previamente desconcertada y dolorida se volvió feroz y distorsionada en un instante. En cuanto a la misericordia de Shirou Emiya, HMPH, deja que la misericordia se vaya al infierno. Aunque hasta ahora, lo único de lo que Diablo podía estar seguro era que su repentino vuelo a través de la habitación fue obra de Shirou y su grupo, todavía no había descubierto la mecánica exacta de cómo había sido golpeado. Sin embargo, asumió que era simplemente la habilidad de algún stand. Y cuando se trataba de habilidades stand, tus stands son basura. Combinado con tu bajo nivel de coeficiente intelectual y tu aburrida empatía, ¿te atreves a pensar que puedes dictar el futuro de yo, Diablo? No me hagas reír. El futuro de este mundo solo estará en manos de mi King Crimson. Ustedes pedazos de inmundicia nunca me derrotarán. Su poderosa voluntad le permitió a Diablo mantener la calma incluso en medio de un dolor tan agonizante. De hecho, en el mismo momento en que el tiempo reanudó su flujo y su conciencia regresó, activó decisivamente la habilidad más fuerte de King Crimson. El tiempo comenzará su inscripción una vez más. Con esas palabras, el cuerpo de Diablo comenzó a desprenderse del tiempo de este mundo. Este fue el invencible borrado del tiempo. Y luego, Diablo hizo que King Crimson arrastrara sus piernas lisiadas y comenzara a huir, así es. Contrariamente a las despiadadas amenazas que salían de su boca, en el momento en que Diablo borró con éxito el tiempo, su primer pensamiento fue cómo usar esta duración especial, donde solo él retenía la conciencia, para huir. Esto no fue una cuestión de cobardía. Se basó en una razón muy realista. Si bien el parámetro de alcance de King Crimson es técnicamente E, su alcance efectivo real es mucho mayor que el del rango C Star Platinum, alcanzando de 2 a 3 metros.
Pero el problema era que Shirou ya había derribado a Diablo y le había roto las piernas. Al no haber sufrido aún el ataque stand de Silver Chariot Requiem que habría aumentado enormemente su poder espiritual en la historia original, Diablo actualmente no podía usar Timer Asure consecutivamente en una breve ráfaga. En estas circunstancias, Diablo naturalmente tenía la intención de retirarse primero. Solo espera, definitivamente regresaré. Volviendo a grabar los rostros de Shirou y los demás en su memoria, Diablo ignoró sus heridas y usó sus manos para acercarse a la ventana, mirando hacia afuera con intensidad. Bien, lo que dejé todavía está ahí. Al descubrir que las medidas de escape que había colocado especialmente alrededor del hotel todavía estaban intactas, Diablo finalmente dio un pequeño suspiro de alivio. Planeaba que el Power a King Crimson lo arrojara por la ventana. Con la precisión de King Crimson, sería arrojado con precisión sobre el señor presidente y entra a la sala interna creada por su habilidad stand. En cuanto a lo que vino después y naturalmente, notificaría a su guardia de élite para que se ocupara de estos tontos que se atrevieron a ofender la majestad del emperador. Sin embargo, estos tipos han servido como una llamada de atención. Si pudieran encontrarme a través de esa vieja bruja de aquel entonces, ¿qué pasa con los demás? Como estaba solo al principio, todavía hay bastantes personas dentro de la organización que conocen mi verdadera apariencia. Parece que después de que este incidente termine, debo purgar estos pasados míos. Habiendo ingresado con éxito a la habitación interior, señor presidente, Diablo se obsesionó aún más con la idea de ocultar mejor su verdadera identidad. De hecho, el crecimiento humano es un proceso de superación constante del pasado inmaduro. Justo cuando Diablo estaba pensando esto, y cuando terminó Timer Asure, durante el cual completó rápidamente su escape, se preparó para realizar una transición perfecta al mundo posterior al borrado, donde podía interactuar con objetos y llamar a su guardia de élite. Sin embargo, una mano extraña presionó el teléfono en el interior, señor habitación del presidente, más rápido de lo que pudo. Una voz le habló al oído. Parece que has tomado la peor decisión posible, Diablo. ¿Qué? Diablo volvió la cabeza horrorizado. La persona que apareció a su lado y entró en la habitación del señor el presidente junto con él no era otro que Shirou Emiya. ¿Cómo podría Shirou Emiya estar aquí? Durante el período del tiempo borrado, nadie aparte de él mismo debería haber podido conservar la conciencia autónoma. Simplemente deberían haber puesto en práctica sus intenciones iniciales. ¿Cómo supo Shirou de antemano que entraría señor la habitación del presidente? Innumerables preguntas inundaron instantáneamente el cerebro de Diablo. Pero pronto ya no necesitaría reflexionar sobre ellos. ¿Por qué? Pseudo serpiente blanca. La habitación del señor presidente, que ya era un espacio estrecho, sin saberlo se había llenado de niebla blanca. En el momento en que estos gases, transformados a través de pseudo serpiente blanca, tocaron a Diablo, perdió toda capacidad de resistir y fue arrastrado a un estado de sueño por pseudo serpiente blanca. Comenzó a entrar en una alucinación meticulosamente tejida por Shirou específicamente para él. El final original que pertenecía únicamente a Diablo. Que tengas un buen sueño, Diablo. Aunque es solo una ilusión, la oportunidad de experimentar la inmortalidad no es algo que todos puedan disfrutar. Incluso los vampiros como Dio, después de obtener la inmortalidad a través de la máscara de piedra, tienen que esconderse cuidadosamente del sol. Comparados con su inmortalidad sin efectos secundarios, son muy inferiores. Saliendo del interior de Mr. Presidente, Shirou pronunció estas palabras que no contenían ni una pizca de bendición. El jefe final de la parte 5, Diablo, no te acerques más. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofe.com/variedlocoffee capítulo 56. Yoshikage Kira no se encontrará con estudiantes de secundaria delincuentes. Capítulo 56. Yoshikage Kira no se encontrará con estudiantes de secundaria delincuentes. Incluso después de verte proyectar The World de Dio, estaba pensando. ¿Tu stand de Emiya es demasiado absurdo? Pero ahora veo que me equivoqué. No eres simplemente demasiado absurdo, Emiya, eres el absurdo mismo. Cuando Shirou Emiya regresó a la habitación original del hotel sosteniendo al señor presidente y contó lo que había sucedido dentro del tiempo borrado, incluyendo cómo derrotó a Diablo y, lo más importante, el hecho de que Diablo estaba lejos de ser un buen hombre. El grupo escuchó atentamente. Sin embargo, estaba claro que al mirar la pseudo serpiente blanca dentro del señor en la habitación del presidente y el pseudo King Crimson que aparece junto a Shirou, Joseph y los demás solo podían sentir lo absolutamente absurdo de su poder.
De hecho, esta fue la razón por la que Shirou no se vio afectado por Time Erasure. Así como el Time Stop de The World no afecta a un Star Platinum que también puede detener el tiempo, el Time Erasure de King Crimson naturalmente no podría hacer nada contra un pseudo King Crimson capaz de la misma hazaña. Y en cierto modo, fue incluso peor que Time Stop. Con The World y Star Platinum, como máximo pueden retener la conciencia durante el tiempo detenido. Para moverse realmente, deben activar sus propias habilidades de stand. Pero otras personas atrapadas en el borrado de tiempo de King Crimson simplemente no se dan cuenta de que su tiempo ha sido eliminado. Simplemente no pueden usar sus acciones del segundo anterior para reaccionar a las acciones de Diablo en el segundo siguiente. Esencialmente, todavía se mueven físicamente durante el tiempo borrado. Una vez que alguien puede retener la conciencia dentro de ese borrado, el tiempo efectivamente deja de ser borrado. Es una suerte que seas una buena persona y no un enemigo. Joseph no se dio cuenta de que los tres stands, Pseudo The World, Pseudo King Crimson y Pseudo It Snake, eran los stands característicos de los jefes finales de la serie original JoJo's Bizarre Adventure. Shirou, que posee los tres, podría ser llamado el jefe de jefes. Pero Joseph, al comprender cuán terriblemente poderosas eran estas habilidades, no pudo evitar suspirar. De lo contrario, realmente no sabría cómo detenerte. Por supuesto, sería aún mejor si ajustaras un poco tu personalidad. Joseph no quiso regañarlo. O mejor dicho, una vez que la habilidad de Pseudo It Snake atrajo a Diablo a la ilusión, junto con ese bucle de muerte infinito que podría romper el poder de Diablo. Sí que y acelerar la fusión de su espíritu en discos. Shirou había regresado al hotel con el disco de memoria de Diablo en la mano. Aprendieron que Diablo no solo se volvió malo en el futuro. Había sido un canalla desde el principio. Para proteger sus secretos, era un hombre que no dudaría en matar a su propia madre biológica o al padre adoptivo que lo había criado y cuidado desde la infancia. Con pruebas tan contundentes, Joseph y los demás, naturalmente, no sintieron lástima por el fin de Diablo. A lo sumo, se sorprendieron por la gran variedad de habilidades stand dentro de Pasión y después de ver sus recuerdos, y se preocuparon por Shirou, quien impulsivamente había salido corriendo a luchar solo sin pensarlo dos veces. Shirou tuvo suerte de no encontrarse con otros usuarios de Pasión stand esta vez. Puede que la próxima vez no tenga tanta suerte. Específicamente, la habilidad stand de Green Day en la memoria de Diablo era casi imposible de defender. Señor Joestar, ¿ha olvidado mi identidad? Soy un profeta. Incluso si Shirou solo se hubiera otorgado ese título a sí mismo basándose en los recuerdos de sus vidas pasadas. Después de ver los recuerdos de Diablo, debes saber que un hombre como él nunca haría arreglos para que los usuarios de Pasión stand estuvieran cerca para protegerlo. Si el usuario de señor presidente no fuera una tortuga, es posible que ni siquiera la hubiéramos encontrado cerca. Fue precisamente porque Shirou sabía por sus recuerdos cuán profunda era la obsesión de Diablo por esconderse que tenía la confianza para actuar solo. Y. Felicitaciones al anfitrión por completar con éxito JoJo's Bizarre Adventure. Stardust Crusaders. ¿Te gustaría dejar el mundo del juego y regresar ahora? Si el anfitrión elige no, podrás permanecer en este mundo del juego durante 3 días más. Una vez que expire el límite de 3 días, el anfitrión será devuelto por la fuerza a su mundo original independientemente de sus deseos. Sí, esta fue la razón de la urgencia de Shirou. Le quedaban 3 días, no, contando el tiempo que le llevó viajar desde la India a Egipto para establecerse con los subordinados de Dio, y finalmente a Italia para tratar con Diablo, a Shirou le quedaban un poco más de 2 días. Afortunadamente, Pasione todavía no había entrado oficialmente en el tráfico de drogas. Aparte de unos cuantos cabrones, la mayoría de los usuarios de stand que se unieron a Pasione se sintieron atraídos por el eslogan antidrogas de Diablo. Esto facilitó mucho las cosas. Calculando el tiempo en silencio, Shirou volvió su mirada hacia Japón. Ciudad S, Japón. El clima es realmente maravilloso hoy. Yoshikage Kira, quien rápidamente encontró un trabajo después de graduarse de la universidad, suspiró desde el fondo de su corazón. Aunque el trabajo que encontró no era un puesto vital en una corporación importante, ni era una profesión envidiable y bien remunerada, de hecho, simplemente se había convertido en un empleado menor en los grandes almacenes Kameyou, el hecho de que hubiera encontrado trabajo inmediatamente después de graduarse significaba que no se convertiría en un nerd notorio en Japón. Lo puramente ordinario del trabajo era exactamente lo que deseaba. Pensando en esto, Kira, renovada, miró su reloj.
No debería llegar demasiado temprano el primer día, para no dejar una impresión demasiado profunda en mis colegas y superiores. Pero llegar demasiado tarde o llegar tarde tampoco es bueno. Esta vez debería ser la correcta, ¿no? No solo usó su reloj para confirmar la hora. También echó un vistazo discreto a las calles cercanas. Al ver a algunos estudiantes de secundaria que parecían delincuentes todavía deambulando sin rumbo sin intención de ir a la escuela, Kira sintió una oleada de alivio. Después de todo, su gestión del tiempo fue bastante excelente. Sin embargo, ¿por qué esos estudiantes de secundaria delincuentes caminaban hacia él? Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofe.com/variedlo coffee educating. Capítulo 57. No me menosprecies, papá. Capítulo 57. No me menosprecies, papá. ¿Era solo una coincidencia que se dirigieran en la misma dirección? Si es así, sería un poco molesto. No es que Yoshikage Kira tuviera miedo de estos jóvenes delincuentes. Este era un hombre que había despertado su stand desde el principio, e incluso antes de ese despertar, se había atrevido a matar. Era un asesino en serie psicópata que, al ver las manos de Reimi Sugimoto, dejó que sus impulsos primarios anularan su razón para cometer un brutal asesinato en masa. Si alguien debería tener miedo, serían esos delincuentes quienes deberían temerle. Confiando en la habilidad de su stand, Killer Queen, podría hacer que estos chicos desaparecieran sin dejar rastro y sin que nadie se diera cuenta. Pero hacerlo sería demasiado llamativo. Ya sea que haya seguido el mismo camino que ellos, haciendo que parezca que es uno de sus asociados, o que los haya evitado deliberadamente, provocando potencialmente que inicien una pelea, ambos aumentarían su presencia a los ojos de los demás. ¡Qué día más horrible! Kira bajó un poco la cabeza, haciendo todo lo posible por parecer normal. Justo cuando estaba calculando si llegaría tarde al trabajo si giraba en la siguiente intersección y tomaba un ligero desvío, los dos estudiantes de secundaria que caminaban hacia él, sin que él lo supiera, lo flanquearon por ambos lados, rodeándolo. Definitivamente esto no fue solo de paso. Oye, papá. Últimamente nos falta dinero en efectivo. ¿Te importaría prestarnos algo para gastar? Efectivamente, tal como Kira sospechaba, Shirou Emiya, que estaba parado a su lado, adoptó un tono familiar y arrogante que recordaba a Shinji Matou. Le dio una palmada en el hombro a Kira y dijo: «No te preocupes, te lo devolveremos muy pronto». Mientras decía esto, la otra mano de Shirou comenzó a alcanzar el bolsillo interior de la chaqueta del traje de Kira por sí sola. «No te enfades. Al menos no aquí». Kira lanzó una rápida mirada a la multitud que la rodeaba. Como era la hora punta de la mañana para ir al trabajo y a la escuela, las calles todavía estaban llenas de peatones. En el momento en que les hiciera algo a estos dos, incluso si los espectadores no pudieran ver el stand o saber que había usado a Killer Queen para volar en pedazos la mano sucia de Shirou, aún serían testigos. Más tarde testificarían ante la policía sobre su encuentro con estos delincuentes hoy. Por supuesto, como alguien que se atrevió a matar a los 17 años y dejó que la policía no pudiera vincularlo con ese asesinato en masa original, y que había seguido cometiendo crímenes durante años sin que la policía pudiera hacer nada, a Kira no le preocupaba que encontraran pruebas reales. Pero por muy inútil que fuera la policía japonesa, habría una investigación obligatoria. Con su lenta eficiencia, para cuando lo localizaran, podrían ir directamente a los grandes almacenes Kameyu para interrogarlo en su lugar de trabajo. Si eso sucediera, Kira ya podía adivinar cuál sería su reputación en la empresa. La vida tranquila que ansiaba desaparecería para siempre. Entonces, tenía que aguantar por ahora. Al menos hasta que llegaron a un callejón. Una vez que estuvieran fuera de vista, se ocuparía de estos dos mocosos problemáticos de una vez por todas. Pensando en esto, Kira intencionalmente actuó como débil y sumisa. «Por favor, ¿puedes dejarme ir? Es mi primer día en el trabajo. Si mi jefe me ve aparecer magullado y maltratado, definitivamente me despedirá. Si me dejas ir, te daré el efectivo en mi billetera, e incluso tengo algunos ahorros en mi cuenta bancaria. Puedo darte el PIN, no está mal, eres bastante rápido para entenderlo, papá». Al ver que Kira era tan cooperativa, Shirou Emiya hizo todo lo posible para canalizar cómo actuaría Shinji Matou, dándole palmaditas en el hombro a Kira. «Pero ¿cómo sé si estás diciendo la verdad o mintiendo? Mira, toda esta gente que nos rodea no sabe lo que está pasando. Parece que quieren llamar a la policía. Si nos das un montón de dinero aquí mismo, no podremos explicárselo a la policía más tarde». Entonces, ante eso, la mano de Shirou sobre el hombro de Kira dio un fuerte tirón. En coordinación con Houtaro Kujo, arrastraron a Kira a un callejón cercano.
Si vamos a hacer un trato, cambiemos de ubicación. Existe tal cosa como un almuerzo gratis. Originalmente, Kira había estado pensando en cómo usar el dinero de la cuenta bancaria para traerlos hacia un banco, con la intención de usar su codicia para incitarlos a tomar atajos a través de callejones desiertos. No esperaba que antes de que pudiera abrir la boca, Shirou y el otro chico lo hubieran llevado ellos mismos a un callejón. Como ese era el caso, podía dejar de fingir. Oye, mocoso. Quita tu sucia mano de encima. En el momento en que estuvo seguro de que estaban lo suficientemente profundos en el callejón, los ojos de Kira cambiaron instantáneamente. Se movió para apartar la mano de Shirou que todavía descansaba sobre su hombro. Simultáneamente con su movimiento, la silueta de Killer Queen se manifestó, moviendo su mano para tocar a Shirou. Una persona más. Kira, que ya categorizaba a Shirou como hombre muerto, calculó en silencio la distancia entre él y Jotaro. A esta distancia, ¿podría acabar con él también antes de que tuviera la oportunidad de gritar? La respuesta fue, absolutamente no hay problema, Kuke. Oye, no me menosprecies, papá. Al lado de Shirou, Pseudo Silver Chariot se había despojado de su armadura en algún punto desconocido. Usando una velocidad que el Speedball Killer Queen no podía esperar igualar, usó su estoque para perforar con precisión el pulgar derecho de Killer Queen, fijándolo firmemente a la pared. Killer Queen. First Bomb solo requiere que la mano del stand toque algo. Luego, cuando su pulgar derecho hace un movimiento de presión como un detonador, el objeto tocado explota instantáneamente. En cierto modo, es un stand de asesinato invencible. Sin embargo, su debilidad también es evidente. Una vez que se expone su información, Killer Queen, con una estadística de velocidad de solo B, encontrará que cualquier stand Speeda será su disciplinario más severo. ¿Y no lo sabrías? Ya fuera Shirou Emiya o Jotaro Kujo, ambos stands eran Speeda. Incluso si el Pseudo Silver Chariot proyectado bajó un rango en velocidad, todavía tenía el método Armor para aumentar su velocidad. Entonces, ¿esta espada que apareció de la nada? ¿Y este fantasma invisible? No me digas que viniste a buscarme a propósito. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofee.com/variedlo coffee eduiting. Capítulo 58. Juicio. Capítulo 58. Juicio. Yoshikage Kira no era tonto. Si fuera realmente un idiota, no habría podido cometer su primer asesinato, un asesinato en masa de una familia entera, nada menos, y dejar a la policía de esa época sin una sola pista que le señalara el camino. Especialmente desde que cometió ese primer crimen. Era como si se hubieran deshecho algunos grilletes. Kira nunca estuvo satisfecha con solo esa muerte. Hasta el día de hoy, había seguido cometiendo varios asesinatos de vez en cuando. Haber evadido la persecución policial durante tanto tiempo, no, debería decirse que el hecho de que la policía nunca la haya atrapado, ni siquiera sospechado como culpable, hablaba de la naturaleza meticulosa de Kira. En el momento en que vio el stand al lado de Shirou Emiya, y recordó el comportamiento aparentemente razonable de Shirou antes, que reflejaba su propio plan para traerlos a este callejón con una excusa plausible, Kira entendió perfectamente. Shirou y el otro chico lo habían engañado intencionalmente para entrar en este callejón. Sin embargo, una cosa no estaba clara para Kira. Incluso si Shirou y su compañero supieran a través de algún canal desconocido que él era de su especie un usuario de stand, no había ninguna razón para que albergaran una hostilidad tan inmensa, ¿verdad? En cuanto a la posibilidad de que su identidad como asesino en serie hubiera sido expuesta y Kira, que había ocultado perfectamente su existencia durante años, ni siquiera había considerado esa posibilidad. Después de todo, habían pasado tantos años. Había permanecido prófugo y hacía tiempo que la policía había dejado de investigar esos casos sin resolver. Pero entonces, ¿es este el chico? Jotaro Kujo sacó una fotografía del bolsillo de su uniforme de estudiante y comparó la apariencia de Kira, que tenía un parecido sorprendente con David Bowie, con la imagen. Continuó. ¿El asesino en serie responsable de múltiples homicidios? ¿Qué? Kira miró a Jotaro con horror. En este momento, Kira aún no sabía que en este mundo hay muchas cosas que simplemente no siguen la lógica. Como Shirou Emiya que posee recuerdos de una vida pasada y el invencible Hermit Purple. Sí. 40, o tal vez 30 y tantos mujeres. Cada vez que las uñas de Yoshikage Kira comienzan a crecer, su impulso de matar surge junto con ellas, estimulado por un impulso que se encuentra en algún lugar entre la lujuria y la sed de sangre.
Selecciona al azar a una mujer joven y hermosa en la calle, específicamente una con manos hermosas, y mantiene sus manos muertas como compañía día y noche hasta que se pudren. Mientras Shirou Emiya decía la verdad que Kira había luchado tan duro para ocultar, la otra mano de su pseudo Silver Chariot, la que no sostenía la espada, no estaba inactiva. Levantó una mano pálida y cortada. Cuando Shirou se hacía pasar por un delincuente, su intento de meter la mano en el forro del traje de Kira no era solo para actuar como un matón que roba una billetera. Fue para encontrar pruebas de los crímenes de Kira. Y esa era la razón principal por la que Kira había sentido la necesidad de matarlos antes. Ahora, Yoshikage Kira, ¿te queda algo que decir? Ante el interrogatorio de Shirou, Kira miró fijamente la mano cortada. Solo un pensamiento resonó en su mente. ¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente Shirou Emiya consiguió eso? Simultáneamente, una ola masiva de intenciones asesinas hacia los dos niños estalló dentro de Kira. Después de todo, Kira nunca se había ocultado su fetiche. A diferencia de un asesino normal, no había tenido cuidado de mantener sus huellas dactilares alejadas de esa mano cortada. Como alguien que realmente amaba las manos de las mujeres, había hecho todo en esa mano. Una vez que esa mano fuera entregada a la policía, no habría absolutamente ninguna explicación. Killer Queen. Segunda bomba. Kira no estaba dispuesta a rendirse. Eligió atacar primero. Puro ataque al corazón. Utilizó la mano izquierda de Killer Queen, la que no estaba inmovilizada por pseudo Silver Chariot, para lanzar la bomba Sheer Art Attack hacia Shirou. Sheer Art Attack es en lo que más confío. Una vez que identifica un objetivo, lo rastreará sin descanso, sin fin. Y lo mejor de todo es que no requiere ningún control de mi parte. Incluso si lo ignoro, automáticamente matará a cualquier enemigo por mí. Kira rebosaba confianza en este movimiento. Mientras Shirou se moviera para defenderse, mientras Pseudo Silver Chariot sacara el estoque de su mano derecha, Killer Queen sería liberada para continuar usando sus habilidades. Cuando eso sucediera, ya sea que volara la pared detrás de él para escapar o tomara a Jotaro Kujo como rehén, tendría muchas opciones. Sí, aunque el proceso había salido mal, aún se podía salvar todo. Mientras, mira hacia aquí. El Sheer Art Attack parecido a un tanque en miniatura chilló mientras cargaba. El sonido de ese grito demostró que Sheer Art Attack se había fijado en un enemigo y estaba a punto de detonar. Pero el problema era, puro ataque al corazón. Puro ataque al corazón, ¿qué estás haciendo? Espera, no puede ser, aléjate de mí. De hecho, el ataque puro al corazón en el que Kira había puesto tantas esperanzas de repente dio un giro en el momento en que fue lanzado, cargando hacia el costado de Kira. Parecía a punto de explotar justo en su cara. Auge. Pseudo mago rojo. Su habilidad es el control del fuego y el calor. En otras palabras, para un stand automático como Sheer Art Attack que rastrea las fuentes de calor, este stand es su depredador natural absoluto. Y no se trata solo de controlar el calor para manipular su trayectoria. La onda de choque de alta temperatura de la explosión también puede ser contenida por Pseudo Mago Rojo. Asegurarnos de que la explosión de Sheer Art Attack no nos alcance. Cuando la voz de Shirou se desvaneció, un stand carmesí con cabeza de pájaro y cuerpo humano se manifestó detrás de él, dejando escapar un fuerte y triunfante grito. Escribe. Yoshikage Kira, esta explosión es la venganza y el juicio de las innumerables mujeres que has asesinado con bombas desde 1983 y de los transeúntes inocentes que silenciaste. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofee.com/variedlo coffee eduiting. Capítulo 59. La familia Joestar ha sido caballeros durante generaciones. Capítulo 59. La familia Joestar ha sido caballeros durante generaciones. Habría sido muy sencillo para Shirou Emiya matar a Yoshikage Kira. Ya fuera la parada del tiempo de Pseudo The World, el borrado del tiempo de Pseudo King Crimson o la erosión mental de Pseudo Itesnake, cualquiera de estos le habría permitido a Shirou matar a Kira sin dejar rastro en el momento en que lo encontró. Después de todo, en comparación con la presión abrumadora que los otros jefes finales de la serie JoJo's Bizarre Adventure ejercieron sobre los grupos protagonistas, la historia de la parte 4 fue bastante diferente una vez que Jotaro Kujo y los demás descubrieron la verdadera identidad de Yoshikage Kira. En ese momento, eran enteramente Jotaro y sus aliados quienes constantemente presionaban a Kira, incluso llevándolo al borde de la desesperación varias veces.
Incluso tropos como la evolución de stand a un stand que repentinamente gana una nueva habilidad, cosas que generalmente son ventajas estándar para los protagonistas en otras partes de JoJo, se delegaron al jefe final, Yoshikage Kira, en la parte 4. Porque sin esos impulsos, ¿cómo podría un Kira cuya habilidad stand era esencialmente solo un petardo glorificado esperar ganar? Enfrentarse a una alineación que incluía time stop, borrado espacial, ondas de gravedad liberadas a través del sonido, un personaje que se sospecha que es la cuenta alternativa autoinsertada del autor y un sanador que podía traer de vuelta a alguien instantáneamente siempre y cuando no estuviera completamente muerto. ¿En serio, esa alineación de protagonistas era real? ¿Quién fue exactamente el jefe final aquí? Si Shirou Emiya todavía tuviera que recurrir a planes y métodos elaborados contra Kira así, ¿no estaría haciendo un flaco favor a su enorme reserva de stands tramposos? Pero si bien derrotar a Kira fue simple, no fue suficiente simplemente matarlo. Había que aplastar su espíritu y hacer justicia para las víctimas. A diferencia del padre Puccio Diavolo, que aún no habían cometido demasiados crímenes en esta etapa, odio, a quien Shirou no podía permitirse matar por un capricho momentáneo de catarsis en aquel entonces, el jefe final más débil de la historia, Yoshikage Kira, no encajaba en ninguna de esas categorías. En este mundo de JoJo's Bizarre Adventure, donde las almas realmente existen y donde las almas permanecen en el mundo de los vivos porque fueron agraviadas mientras Kira seguía en libertad, Shirou sabía que si no hacía algo significativo aquí, su yo futuro seguramente se arrepentiría. Así se desarrolló esta escena. Shirou Emiya quería que Yoshikage Kira probara el dolor de los muertos por sus bombas. Gracias, Jotaro. Mirando a Yoshikage Kira, que estaba cubierto de sangre después de haber sido atacado por su propio Sheer Art Attack, Shirou se preguntó si este acto podría traer paz a las almas que aún deambulan por Moriotown. Se giró para expresar su gratitud al Jotaro Kujo que estaba a su lado. Si no me hubieras acompañado y respaldado, sospecho que el señor Joestar no habría aceptado dejarme hacer esto. No, no es nada, Jotaro negó con la cabeza. De todos modos, después de enterarme de los crímenes de este tipo, también me sentí disgustado por él. No fue solo Shirou. Incluso el Star Platinum de Jotaro había desatado un bombardeo rápido estándar hora sobre el cuerpo de Kira. Después de acabar con Kira por completo, Jotaro continuó. Y el viejo no es un tonto pedante, no. Más bien, recién ahora me estoy dando cuenta del verdadero rostro de ese viejo bastardo. A pesar de su edad, ¿cómo puede ser todavía tan voluble e imprudente? Pensando en algo, Jotaro se bajó el ala de su sombrero con expresión de cansancio. Si no hubiera sido por este giro inesperado de los acontecimientos, uno podría imaginar que la aventura de José y la existencia de un hijo secreto habrían permanecido ocultas durante mucho tiempo. Para cuando José ya no pudiera ocultarlo, probablemente sería cuando sintiera que su vida estaba llegando a su fin, cuando dejaría una herencia a sus descendientes y escribiría su testamento. Aunque el viejo Joseph constantemente bajaba el listón en el corazón de Jotaro, a lo largo de su viaje juntos, Jotaro tuvo que admitir que cuando se trataba de las personas que amaba, Joseph era definitivamente responsable, bueno, a pesar del asunto. Por lo tanto, José seguramente habría elegido ese momento para revelar que tenía un hijo, queriendo dejar alguna compensación para el niño y la mujer a la que ya no podía acompañar. Por supuesto, Jotaro no tenía pensamientos reales sobre la distribución del patrimonio. El problema era que, dada la dinámica familiar de Joestar, no sería él la única persona adecuada en ese momento para hablar con el hijo secreto y los demás. No conocía los detalles de la aventura de Joseph, pero comparando la edad de Joseph con sus años de abandono, si la otra parte realmente quisiera darle una paliza, Jotaro sintió que ni siquiera sería capaz de defenderse. En resumen, a diferencia de aquellos que albergarían hostilidad hacia un niño secreto o una amante, Jotaro sintió que la persona equivocada era definitivamente Joseph. Solo se podría decir que la familia Joestar ha sido caballeros durante generaciones. Hasta cierto punto, el hecho de que Jotaro viniera a Ciudad S con Shirou también se debía a que no sabía cómo afrontar esta situación por el momento. Ya veo. Realmente lo has pasado mal, Jotaro. Al escuchar las palabras de Jotaro y combinarlas con sus propios recuerdos del Jotaro original, que pasó de ser invencible a convertirse en un hombre trabajador y cansado, Shirou le dio una palmada en el hombro a Jotaro con un suspiro de empatía. Pero ahora todo eso es cosa del pasado. Con los futuros que profeticé cambiando, es posible que tengas más tiempo en el futuro para pasar con tus delfines. Por supuesto, mientras pasas tiempo con los delfines, no olvides pasar un rato con tu hija.
Los niños son muy sensibles a estas cosas. No me digas que mi futuro realmente era simplemente limpiar constantemente los desastres dejados por el viejo. Jotaro miró sorprendido. En cuanto a una hija, Jotaro, que todavía no estaba particularmente interesado en criaturas problemáticas como las mujeres, aún no se había convertido en el padre cariñoso en el que se convertiría más tarde. En este momento, solo quería saber, además de dejarle el dolor de cabeza de un hijo secreto, ¿qué otros problemas le había dejado Joseph? Esto determinaría si debía darle una paliza a José mientras el anciano todavía estaba sano, para que no perdiera la oportunidad en el futuro. ¿Quién sabe? Shirou se encogió de hombros. De todos modos, los peligros que conocía habían sido eliminados de antemano. Muy bien, Jotaro, vámonos. El señor Joestar nos está esperando en Moriotown. Oye, Emilia. Déjalo claro. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofe.com/Variedlo Coffee Educating. Capítulo 60. Regreso. Capítulo 60. Regreso. Uf, el dolor. Emilia Shirou inconscientemente presionó su mano contra la fuente de la agonía, pero de repente se congeló. En el momento en que su piel hizo contacto, una sensación de humedad y viscosidad se transmitió a través de sus nervios. Era sangre. Y el lugar del sangrado fue su corazón. Ya veo. Estoy de vuelta. No hubo pánico. Con la fortificación mental aportada por sus proyecciones y la tutela de Joseph Joestar, que alguna vez fue el usuario de Amon más poderoso, Shirou rápidamente calmó la desorientación causada por el cambio espacio-temporal de su regreso. PD. Aunque muchos creen que el cuerpo de Jonathan tiene la fuerza de Star Platinum, estrictamente hablando, el guerrero Amon más fuerte era el joven Joseph. The Pillar Men y Ultimate Defeform son sus registros de batalla más destacados. Además de tranquilizar su mente, cambió su ritmo respiratorio. El poder de Amon comenzó a circular con éxito por todo su cuerpo. Demostró que sus experiencias en el mundo de JoJo's Bizarre Adventure y el conocimiento que adquirió allí no fueron ilusiones. Podría aplicarlos con éxito en Nasuverse, el mundo donde residía su cuerpo original. Naturalmente, la respiración de Amon también sirvió para movilizar su energía vital. De lo contrario, si hubiera intentado refinar la energía mágica usando su método inherentemente defectuoso de activar circuitos mágicos, la herida en su corazón podría no haberlo matado, pero seguramente habría muerto por la reacción de una activación incorrecta del circuito. Bien. Esto demuestra que mi hipótesis inicial era correcta. Si bien el viaje del sistema no me permite recuperar las habilidades en sí, el conocimiento permanece. En ese caso, seguimos rastreando. Enredaderas moradas se manifestaron en la mano de Shirou. Se enrollaron y cubrieron las manchas de sangre que goteaban en el suelo, realizando rápidamente una fotografía espiritual según los pensamientos de Shirou para producir un diseño estilo mapa del merodeador que marcaba sus objetivos. No se detuvo ahí. Las enredaderas moradas que terminaron la lectura rápidamente se transformaron en tentáculos verdes. Comenzaron a extenderse hacia afuera, siguiendo las coordenadas proporcionadas por el mapa para capturar el objeto que buscaba Shirou. Incluso con los efectos curativos y de refuerzo vital de Amon, refinar la energía mágica para proyección en el momento en que regresó al Nasuverse hizo que la respiración de Shirou flaqueara ligeramente. Después de todo, la esencia de refinar la energía mágica es exprimir la propia fuerza vital y conviértelo en maná capaz de impulsar la magia. Esta no era una tarea sencilla para alguien que actualmente sufría una herida mortal. Afortunadamente, los preparativos estaban completos. A través de la localización de Pseudo Hermit Purple y la captura de largo alcance de Pseudo Yaropan Green, Shirou agarró a un gato callejero que pasaba por la Academia Omurahara. Sí, Shirou se tomó todas esas molestias solo para atrapar un animal. Después de todo, aunque Crazy Diamond puede restaurar a alguien que prácticamente se ha convertido en polvo, su única debilidad es que su capacidad de curación no puede usarse en su propio usuario. Si no podía usarse con el usuario, entonces Shirou simplemente tenía que hacerlo para que ya no fuera el usuario de Crazy Diamond. Whitesnake tiene la capacidad de extraer stands en discos de stand y puede interferir con las mentes de los demás insertando discos de comando. Como Shirou los tenía en su reserva stand, simplemente tuvo que usar Pseudo Whitesnake para extraer el disco Pseudo Crazy Diamond, colocarlo en el gato callejero y darle la orden de curarlo. El stand humanoide rosa encerrado en una armadura similar a un diamante, Pseudo Crazy Diamond, apareció sobre el gato. Colocó sus manos curativas sobre el corazón de Shirou. Sin embargo, silenciamiento.
Poco después de que Shirou eludiera con éxito la debilidad de Crazy Diamond a través de esta cadena de manipulación de stand y reparara su corazón, el órgano curado se abrió una vez más. Esto no se debía a que Lancer hubiera regresado. Fue simplemente el resultado de la maldición impuesta sobre la lanza demoníaca de Lancer. Como pensaba, simplemente reparar la herida es inútil. Pseudo Crazy Diamond ejerció su poder nuevamente. La capacidad de restauración del stand y la maldición de la lanza comenzaron un tira y afloja constante dentro del pecho de Shirou. Aunque usar el corazón como campo de batalla era peligroso, debido a que las dos fuerzas estaban estancadas, la maldición no pudo acabar con Shirou, incluso si el stand no podía arreglar permanentemente el corazón. En realidad, esto hizo que la tech de Shirou se viera mucho mejor que su estado inicial cercano a la muerte. Por supuesto, el gato callejero que mantenía esta capacidad de restauración se estaba agotando bastante. Pero esto fue solo temporal. El Tosaka Rin de la línea de tiempo original ya le había mostrado al Shirou con recuerdos de vidas pasadas cómo romper la maldición de la lanza. Shirou había priorizado la reparación del corazón con Pseudo Crazy Diamond específicamente para prepararse para el tratamiento final. Porque, hazlo, Diamante Pseudo Crazy. Habiendo alcanzado cierta resolución, los movimientos de Shirou se volvieron firmes. Le arrojó un nuevo disco de comando al gato. Controlando al gato, ordenó a Pseudo Crazy Diamond que clavara su puño con gran fuerza en su propio cuerpo, atravesando su corazón. Tora. Así, cuando Tosaka Rin alcanzó la escena, siguiendo el rastro de Lancer, esto fue lo que vio. Lancer había desaparecido por alguna razón. No solo eso, sino que Emilia Shirou, quien se suponía sería cazada por Lancer, estaba parada allí perfectamente bien, jugando con un gato callejero. Entonces, un ataque completamente invisible surgió del pecho de Shirou, abriendo un agujero en su corazón lo suficientemente grande como para ver el paisaje detrás de él. Pero al segundo siguiente, ese agujero desapareció repentinamente. No solo la herida, sino la sangre y la carne esparcidas por el ataque desaparecieron como si todo lo que acababa de suceder fuera una ilusión. Archer, ¿qué fue eso? Tosaka Rin, quien se topó con esta escena, giró su cabeza hacia Archer, Emilia, con una expresión como si hubiera visto un fantasma. Ese era, el noble fantasma de Lancer. Como la configuración ahora es Nasuverse, decido usar el formato japonés apellido nombre de ahora en adelante, principalmente porque suena mejor y no hay otro nombre extranjero que contraste con los nombres japoneses. Capítulo 61. ¿Ganarás? Ganaré. Capítulo 61. ¿Ganarás? Ganaré. Un noble fantasma. La carta de triunfo de un Servant. Así como los usuarios de stand hacen todo lo que está a su alcance para ocultar sus habilidades de stand, en las batallas entre Servants, un noble fantasma bien colocado es suficiente para convertir la derrota en victoria, a menos que seas Gilgamesh, quien desdeña esconderse y es lo suficientemente poderoso como para no importar si estás expuesto. Tomemos como ejemplo la Cuarta Guerra del Santo Grial. Si Assassin no hubiera poseído el noble fantasma que se divide a sí mismo Zavanilla. Delusional Visions, su plan de fingir la muerte de una persona para permanecer oculto de los otros participantes y monitorearlos nunca habría tenido éxito. Del mismo modo, si Iskandar no hubiera mantenido oculto su noble fantasma Ionian y Tairoi, no habría podido acabar con todo el colectivo asesino de un solo golpe. Esta fue también una de las pocas ventajas que tenía Archer, Emilia, un Servant moderno que carece de la fama y la leyenda de los héroes antiguos para reforzar sus estadísticas. En esta guerra contra héroes de mitos y leyendas, la información lo era todo. Con respecto a los nobles fantasmas de los diversos Servants en la Quinta Guerra del Santo Grial, no diría que conocía a todos y cada uno de ellos, pero réplicas de la mayoría de ellos ya estaban almacenadas dentro de su Reality Marble. Por lo tanto, ante la aturdida pregunta de Tosaka Rin, Archer no fue diferente. Su clarividencia estaba muy abierta. Especialmente después de ver un enorme agujero literalmente abierto en el pecho de Emilia Shirou y luego restaurarse instantáneamente. Archer, seguro de que sus ojos no le estaban jugando una mala pasada, sintió innumerables pensamientos explotar en su cerebro. ¿Así fue como me salvé en aquel entonces? Pensé que era Rin, no, recuerdo que el noble fantasma de Lancer no debería tener ese efecto. Incluso si fuera otra aplicación de Gaebolg, usarlo como un fantasma noble anti-ejército en lugar de antipersonal no tendría un efecto curativo para el corazón. Entonces, ¿qué es exactamente? Con la cabeza llena de signos de interrogación, Archer no se molestó en perseguir a Lancer.
Como Rin no había dado ninguna orden nueva, aprovechó la oportunidad para observar qué tipo de cambios había experimentado él de esta era. Oh, ¿eres tú, Tosaka? Emilia Shirou, después de haber recuperado el disco stand del gato callejero, parpadeó sorprendida ante la repentina aparición de Rin y Archer. Si estás buscando perseguir a Lancer, él ya se fue. Sin embargo, una vez que Lancer y su maestro se den cuenta de que yo, el testigo, todavía estoy vivo, probablemente intentarán atacarme nuevamente usando el mismo truco. Si todavía quieres luchar contra Lancer, puedes esperar a que venga de verme. Mientras hablaba, Shirou no pudo evitar frotarse el pecho. En comparación con el rango de potencia y velocidad del original, el diamante pseudo-Crazy proyectado de Shirou no perdió mucho en términos de habilidad, pero sus estadísticas físicas inevitablemente cayeron a un rango W. En consecuencia, la sensación de un puño atravesando su corazón duró un poco más. Incluso ahora, sintió la piel de gallina por todo el cuerpo al recordar la escena. Pero no había otra manera. Gaebolg. Lanza con púas que atraviesa con la muerte, que conlleva el concepto de que el corazón del oponente debe ser traspasado, aporta más que un simple golpe que invierte la causalidad. También lleva una maldición que hace que las heridas infligidas por la lanza demoníaca sean difíciles de curar. Incluso si esta maldición no fuera tan potente como la Gaebuide. Rosa dorada de la mortalidad de Diarmuid, que reduce directamente el HP máximo, no era algo que un mago normal pudiera eliminar. Ni siquiera un mago como Tosaka Rin, incluso con la ayuda de una herramienta mágica que almacena casi 10 años de su maná, podría disiparlo. En la línea de tiempo original, tuvo que crear un nuevo corazón para Shirou para reemplazar el perforado por la lanza. Esa era la única manera que se le ocurrió al Shirou con recuerdos de vidas pasadas para salvarse a sí mismo. No curar el viejo corazón, sino destruir el destrozado y usar Pseudo-Crazy Diamond para crear uno nuevo. El método fue exitoso, pero la experiencia fue desagradable, criticó Shirou internamente. Oh, es así, espera, no. Porque tú, Emilia-kun, sabrías sobre esas cosas. Por otro lado, Tosaka Rin había respondido inconscientemente, solo se dio cuenta de que algo andaba mal después de que las palabras salieron de su boca. Se protegió cautelosamente detrás de Archer, adoptando una postura inicial de Bajiquan mientras miraba a Shirou. No me digas, Emilia-kun, ¿eres el maestro de Lancer? Lancer aparece repentinamente en la Academia Omurahara. Emilia Shirou casualmente fue testigo de una batalla de la Guerra del Santo Grial en la escuela desierta justo después de que apareciera Lancer. Y Emilia Shirou parece perfectamente bien a pesar de ser perseguida por Lancer. Si Shirou era el maestro de Lancer, muchas cosas inexplicables de repente cobraron sentido. Aunque Rin no quería particularmente pelear con Shirou, debido a cierto incidente en su infancia y al hecho de que él era alguien que le importaba a Matou Sakura, ganar la guerra del Santo Grial era el deseo de larga data de la familia Tosaka. Si realmente llegara el momento en el que tuviera que luchar, Rin miró a Archer. ¿Ganaremos? Al sentir la mirada de Rin, Archer también tenía una expresión emocionada. Es posible que otros no conozcan la profundidad de Emilia Shirou, pero como hombre mismo, no sabía exactamente cuán débil era el Shirou actual. Así, Archer le dio a Rin una mirada tranquilizadora llena de confianza, respondiendo silenciosamente a su expectativa. Yo ganaré. ¿Cómo lo sé? Bueno, mi viejo participó en la anterior guerra del Santo Grial. Fue el maestro contratado por la familia Inzbern, uno de los 3 fundadores, durante la Cuarta Guerra. Por cierto, la maestra Inzbern para esta guerra debería ser mi hermana. Shirou se encogió de hombros, ignorando el intercambio silencioso entre Rin y Archer. Pero debido a mi padre, nuestra relación no es precisamente buena en este momento. Entonces Tosaka, si te topas con mi hermana, corre lo más rápido que puedas. Definitivamente no ganarás contra ese tipo. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofee.com/variedlo coffee educating. Capítulo 62. Ruta Bazet. Capítulo 62. Ruta Bazet. Emilia Shirou, que poseía recuerdos de vidas pasadas, estaba lleno de desdén por Archer, Emilia. Incluso después de recuperar esos recuerdos, Shirou sintió que la idea de convertirse en un héroe de la justicia probablemente era un callejón sin salida en Nasuverse. Ya fueran los trágicos finales de él y Emilia Kiritsugu, o Amakusa Shirou Tokisada siendo el objetivo de la contrafuerza, aquellos que abrazaron el sueño de ser un héroe de la justicia fueron todos brutalmente derrotados por la realidad. Pero eso no significaba que Emilia Shirou alguna vez aprobaría a Archer.
Esto fue especialmente cierto después de que Shirou viajó al mundo de JoJo's Bizarre Adventure y completó el viaje con los Stardust Crusaders para derrotar a Dio en Egipto. Habiendo sido incapaz de resistirse a detener las tragedias que podrían ocurrir en el futuro, Shirou, incluso si no sabía si su futuro alterado sería mejor o peor que el final original, creía firmemente en una cosa. Comparado con el final original donde casi todos fueron aniquilados, este futuro que él había cambiado definitivamente no sería peor. En ese caso, ¿por qué Archer creyó que el final en el que no se convirtió en héroe de la justicia sería mejor que aquel en el que sí lo hizo? El precio de ser un héroe de la justicia es tener que sacrificar a unos pocos para salvar a muchos. Pero el precio de no ser un héroe de la justicia es que ni los muchos ni los pocos podrán salvarse. ¿Por qué Archer no podía entender una lógica tan simple? Sin embargo, mientras Shirou estaba sentado criticando a Archer, pareció olvidar una cosa. Este no era el mundo de JoJo's Bizarre Adventure. De vuelta en Nasuverse, hablar en el tono de un profeta solo hizo que el puño cerrado de Tosaka Rin se volviera aún más duro. Esto era una amenaza, ¿verdad? Tenía que ser una amenaza. Y junto con ello llegó una sensación de desafío. ¿Qué quiso decir con su sirviente nunca podría ganar contra el sirviente de los Einzbern? Por supuesto, en la pelea anterior, Archer realmente no pudo seguir el ritmo de Lancer, pero eso se debió principalmente a que Archer, un tirador de largo alcance, insistió en sacar dos espadas para probar sus habilidades cuerpo a cuerpo contra Lancer. Archer era el sirviente convocado por Tosaka Rin. Incluso si Archer realmente fuera basura, solo a ella se le permitía llamarlo así. Justo cuando el estado de ánimo de Rin se estaba agriando, habiendo confundido a Lancer con el sirviente Einzbern, la siguiente frase de Shirou la dejó completamente aturdida. En cuanto al maestro de Lancer, no estoy seguro de cuál de los maestros de Lancer estás preguntando, Tosaka, dijo Shirou rotundamente. Interrogación de cierre. ¿Qué quiso decir con cuál? ¿Había más de un maestro para Lancer? No era solo Rin. Incluso Archer estaba algo perplejo. ¿No era el maestro de Lancer, Kotomine Kirei? ¿Quién más podría ser? Si pregunta sobre la maestra que originalmente convocó a Lancer, ella se encuentra actualmente en el puesto avanzado de la Asociación de Magos, la mansión fantasma que tu abuela transfirió a la asociación hace años. Shirou advirtió. Pero su situación actual no puede describirse exactamente como buena. Poco después de convocar a Lancer, Kotomine Kirei la tendió una emboscada. Su contrato con Lancer, junto con sus hechizos de comando, fueron todos robados por él. Al igual que, durante la Cuarta Guerra del Santo Grial, Kotomine Kirei le robó el contrato de Archer a tu padre, Tosaka Tokiomi. La razón de Kotomine Kirei para no matar a Rin y, en cambio, enseñarle su magia probablemente derivaría de ella una retorcida sensación de placer. En aquel entonces, después de apuñalar por la espalda con éxito a Tokiomi, utilizó las relaciones entre Tokiomi, Tosaka Aoi y Matou Kariya para volver loco a Aoi. Ahora, la hija de Tokiomi y Aoi, Tosaka Rin, había heredado la misma arma que usó para matar a su padre. No solo apreciaba esta reliquia, sino que incluso tuvo que decirle gracias. Para Kotomine Kirei, esta sensación era 100 veces mejor que usar ropa interior limpia en la mañana del día de Año Nuevo. Debido a esto, Rin estaba bastante segura con un cerebro así cerca. No tenía que preocuparse de que Kirei la apuñalara por la espalda como lo hizo su padre. Pero esa era la historia original. Una vez que Shirou intentara cambiar el futuro, Kotomine Kirei continuaría dejando a Rin en paz. Además, Shirou no tenía intención de ocultarle la verdad a Rin. Esto fue mucho para Rin. Al experimentar exactamente lo que Jotaro y los demás sintieron al escuchar tales spoilers, el cerebro de Rin quedó instantáneamente ocupado por una serie de signos de interrogación. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué estaba pasando? ¿El maestro de Lancer era ese sacerdote falso, Kotomine Kirei? ¿Y se lo robó a otro maestro mediante una emboscada? No, espera. Ese no era el punto. El punto era que este negocio de emboscar y robar a los servants de otras personas no era su primera vez. La primera vez que lo hizo fue con su padre. Emilia-kun, admito que has contado una historia muy convincente. Pero si crees que puedes usar esta historia para abrir una brecha entre la familia Tosaka y la familia Kotomine, quienes son los responsables por supervisar la guerra, entonces todo lo que puedo decir es, Rin finalmente recuperó la compostura y dijo, aún estás demasiado verde. ¿Será que ella no le creyó? No necesariamente. Ya fuera intuición femenina o su propia experiencia con la naturaleza turbia de Kirei, su relación con él nunca había sido buena, y mucho menos de confianza.
Lo dijo porque el lema de la familia Tosaka es permanecer siempre elegante. No podía simplemente dejarse llevar por la nariz por unas pocas palabras de Shirou. Por lo tanto, incluso si ella creyera en su relato en su corazón, su actitud hacia él perdió su cautela inicial. Su postura de Bajiquan cambió a una postura de brazos cruzados mientras permanecía terca. Investigaré esta información yo misma. ¿Vas a la mansión fantasma? Shirou interrumpió. ¿Eh? Te lo dije, el maestro original de Lancer todavía está dentro de la mansión. Aunque fue gravemente herida por Kotomine Kirei, como ejecutor de la Asociación de Magos, dijo Shirou, ha logrado aguantar hasta ahora gracias a pura tenacidad. Casualmente, conozco una magia curativa ligeramente especial. No solo puedo tratar sus heridas sino también ayudarla a recuperar su contrato con Lancer. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofe.com/Variedlo Coffee Eduriting. Capítulo 63. Una magia curativa especial. Capítulo 63. Una magia curativa especial. Emilia-kun, ¿cuánto más tenemos que caminar? No estabas diciendo tonterías antes, ¿verdad? Tosaka Rin, siguiendo a Emilia Shirou, habló con un rastro de resentimiento. Mirando hacia atrás, pensó que debía estar realmente loca para creer las afirmaciones espontáneas de Shirou. Incluso creía que, aunque no sabía cómo lo había hecho Shirou, dado que la mansión fantasma ahora pertenecía a la Asociación de Magos y servía como un taller mágico para los participantes de la asociación, no debería ser posible que alguien simplemente golpeara el suelo y produjera con precisión un mapa de fotografía espiritual de la ubicación del maestro enemigo usando sangre derramada. Si encontrar un mago oculto fuera realmente así de simple, no habría una clase como asesino en la Guerra del Santo Grial, una clase que carece de destreza en combate directo pero sobresale en infiltración, ocultación y rastreo. Sin mencionar que, según Shirou, el maestro de Lancer original que fue emboscado por Kotomine Kirei en realidad no había muerto. En el clima de la ciudad de Fuyuki, donde realmente nieva en invierno, estar acostado en un piso frío durante varios días mientras está gravemente herido y muriendo en lugar de ser arropado en una cama cálida, si alguien pudiera sobrevivir a eso, ¿qué clase de especie de gorila hembra debe ser? Dices eso, Tosaka, pero tu cuerpo me siguió honestamente, ¿no? Shirou dijo. Por cierto, si no me crees, ¿por qué me seguiste hasta aquí? Tosaka, no estarías preocupado por mí, ¿verdad? Ante esto, Shirou volvió la cabeza con una sonrisa y miró a Rin. Después de todo, si realmente no me hubieras creído y aún pensaras que era el maestro de Lancer, no habrías venido. De hecho, lejos de seguirlo, si Rin todavía creía que Shirou era el maestro de Lancer, podría haber aprovechado la oportunidad mientras Lancer estaba desaparecido para capturar a Shirou en el acto. La brecha entre un Servant y un mago normal es inmensa. Aparte de la Quinta Guerra del Santo Grial, una guerra atípica en la que surgieron un grupo de maestros tramposos capaces de luchar cuerpo a cuerpo contra Servants, la mayoría de las veces, ni siquiera un maestro en la altamente profesional Cuarta Guerra del Santo Grial se atrevería a afirmar que podrían derrotar a un Servant personalmente. Independientemente de las quejas que salían de la boca de Rin, ella ya había dejado clara su postura desde el principio. Y es precisamente porque crees que no soy el maestro de Lancer que me seguiste, preocupado de que si Lancer descubre que todavía estoy vivo, probablemente regresará para terminar el trabajo, ¿verdad? Shirou se rió. Gracias, Tosaka. ¿Qué estás diciendo? Aturdida por la sincera gratitud de Shirou, la cara de Rin se puso roja e inconscientemente giró un mechón de su cabello con su dedo. Estoy haciendo esto para evitar que escapes, Emilia-kun. Es cierto. Tu sospecha aún no se ha aclarado ante mis ojos. Incluso si no eres el maestro de Lancer, no estoy haciendo esto para protegerte. Solo planeo usarte como cebo para atraer a Lancer. Claro, sigamos con eso, respondió Shirou con indiferencia. Con sus recuerdos de vidas pasadas, Shirou sabía muy bien que Rin no era un mago tradicional. A pesar de que nació en una familia de magos tradicional y fue criada por Tosaka Tokiomi para ser la heredera de la familia, lo que significa que entendía perfectamente las reglas clandestinas del mundo de los magos, Tokiomi había muerto demasiado pronto. Dado que Kotomine Kirei era del tipo no intervenido, los valores reales de Rin no eran muy magos en absoluto. De lo contrario, en la historia original, ella no habría agotado casi 10 años de maná acumulado solo para darle a Shirou un nuevo corazón, incluso si Matou Sakura tuviera sentimientos por él. Debido a esto, Shirou no tomó en serio las palabras de Rin. Sin embargo, Rin no lo vio de esa manera. Sintió que la estaban provocando. ¿Qué quieres decir con vamos con eso?
Pero al igual que las veces anteriores, Shirou cortó con precisión sus palabras. Muy bien, hemos llegado a la mansión fantasma. Oye, Emilia-kun, no cambies de tema. ¿Podrías explicar qué quisiste decir con, espera, el olor a sangre? Rin, que había sido algo persistente, inmediatamente se puso sombría. ¿Arquero? Nada, Rin. No vi a nadie entrando o saliendo de este lugar antes, se escuchó la voz de Archer. En otras palabras, este olor a sangre no proviene de algo que acaba de suceder, asintió Rin con gravedad. Como maestro de Archer, a pesar de que Archer no le había dado sus detalles específicos, usando la amnesia como excusa, Rin sabía un par de cosas acerca de que su clarividencia era capaz de ver muy lejos después de llevarlo en una misión de exploración por las calles de Fuyuki. Dado que Archer dijo que no había visto a nadie sospechoso acercarse recientemente, probablemente esta no era una escena que Shirou hubiera inventado solo para convencerla. Emilia-kun, estoy empezando a creer lo que dijiste antes. Un participante enviado por la Asociación de Magos fue repentinamente derrotado dentro del propio taller de la asociación. Dada la corta distancia entre la mansión fantasma y la iglesia Kotomine, era claramente ilógico que Kotomine Kirei, el supervisor de la guerra, no supiera nada al respecto. Después de todo, dada la alianza entre las familias Tosaka y Kotomine, incluso si Kirei no pudiera ayudarla abiertamente a hacer trampa, revelar un poco de información no debería haber sido un problema. Sin embargo, Kirei no había dicho nada. Si no fuera por Shirou, ni siquiera habría sabido que un maestro de la asociación había sido eliminado. Al mirar el cuerpo de Basset y su mano cortada, Rin, que ya no se llevaba bien con Kirei, se volvió aún más cautelosa con él. Entonces, miró a Shirou, que se había acercado al lado de Basset, con el rostro lleno de confusión. Emilia-kun, ¿qué estás haciendo? ¿No lo dije antes? Tengo una magia curativa muy especial, dijo Shirou. Capítulo 64. ¿Llamas a esto proyección? Capítulo 64. ¿Llamas a esto proyección? Algo andaba mal. Este niño Emilia Shirou estaba muy equivocado. Como el propio Emilia Shirou, el Emilia Shirou del futuro, nadie conocía la situación actual de Shirou mejor que Archer. ¿Magia curativa? ¿Emilia Shirou sabía siquiera cómo hacer eso? No importa la magia curativa. En esta etapa, Shirou ni siquiera sabía cómo abrir correctamente sus circuitos mágicos. Era predecible que el alarde de Shirou estuviera a punto de quedar al descubierto. Si la relación entre Shirou y Tosaka Rin se deteriorara debido a esto, Archer no solo estaría feliz de que sucediera, sino que lo apoyaría con manos y pies. Estaba listo en cualquier momento para que rindiera la orden de sacar a Shirou. Pero el problema era, ¿cómo supo Shirou sobre este lugar? Kotomine Kirei no era el maestro de Lancer. El hecho de que el maestro de Lancer fuera en realidad otra persona era algo que ni siquiera Archer, un jugador de New Game Plus, sabía. Después de todo, Archer, quien en su vida solo había aclarado los eventos de Fate/Stay Night, no había pasado por Fate/Olou Ataraxia. Ni siquiera había cumplido los requisitos previos para desbloquear esa rama posterior, lo que significa que no había despejado la ruta HF en su vida. Frente a Basset, un personaje que requería la ruta HF para desbloquearse, Archer estaba naturalmente desconcertado. Pero lo que desconcertó aún más a Archer aún estaba por llegar. Sigue el rastro. Un encantamiento simple y ordinario. Pensó Arquero, ¿ves? ¿Cómo podría el actual Shirou conocer la magia curativa? Shirou pensó que proyectar un brazo y unirlo al mago con la mano cortada contaba como magia curativa. No importa cuán ridícula fuera su magia de proyección, tal cosa era imposible, santa mierda. Como si presenciara algo imposible, la expresión del rostro de Archer era excepcionalmente difícil de mantener. No, no fue solo Archer. La expresión de Tosaka Rin no fue diferente, mirando a Shirou como si fuera un extraterrestre. Debido a que no podían ver a Stans, Rin y los demás no pudieron ver el diamante pseudo-Crazy proyectado junto a Shirou. Todo lo que vieron fue que bajo el encantamiento de Shirou, que no parecía nada como magia curativa, el brazo cortado de Basset en realidad se materializó desde alguna esquina y voló automáticamente para volver a unirse a su hombro. Eso no fue todo. Rin y Archer, observando con sus propios ojos cómo se reconectaba el brazo cortado, también vieron que a medida que pasaba el tiempo, muy rápidamente, de hecho, 3 hechizos de comando de color rojo sangre se manifestaban automáticamente en ese brazo. En cuanto a lo que siguió, una vez que se completó todo el proceso de curación, el hecho de que Basset, previamente moribundo e inconsciente, comenzara a despertar gradualmente se convirtió en algo natural. Pero, Emilia Shirou, ¿llamas a esto magia curativa?
¿O llamas a esto magia de proyección? Justo cuando Rin y Archer quedaron atónitos por la maniobra de Shirou, y Basset recién despertado aún no había comprendido la situación, ¡bang! Alguien abrió violentamente la puerta de la mansión fantasma. No es de extrañar que sentí que el contrato entre ese sacerdote y yo de repente se rompió y se vinculó con un mago algo familiar, así que fueron ustedes quienes encontraron este lugar. Un hombre vestido con un traje azul, con cabello a juego, se paró arrogantemente en una pose de patear la puerta, escaneando a Shirou y a los demás dentro de la mansión. Su mirada se posó especialmente en Basset, que estaba aturdida y despierta, y en los hechizos de comando que habían reaparecido en su mano. Aunque no había llegado a tiempo para ver la operación de Shirou, tal cosa claramente no se logró fácilmente. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Habiendo roto el contrato con Kotomine Kirei, el hombre del traje azul, naturalmente, ya no necesitaba seguir las órdenes de Kirei. Dejó su hostilidad hacia el grupo de Shirou, pareciendo más interesado en lo que habían hecho. No me digas que hiciste todo esto sin ningún motivo. ¿Una alianza? ¿O estás buscando información mía? Después de todo, mi maestro está en tus manos. No tengo forma de rechazar lo que sea que quieras hacer. Lancero. Lancer. Lancer. Siguiendo las palabras del hombre del traje azul, Rin y Basset al despertar gritaron sucesivamente el nombre de clase del hombre. Si el grito de Rin fue de sorpresa mezclado con un toque de cautela, Basset estaba aún más confundido. Recordaba claramente que, por invitación de Kotomine Kirei, había venido a la ciudad de Fuyuki específicamente para participar en la Guerra del Santo Grial. Luego, siguiendo los procedimientos de la guerra, convocó a Lancer, su héroe de la infancia. Dado que la Guerra del Santo Grial no había comenzado oficialmente y ella no sabía quiénes ni dónde estaban los enemigos, Basset solo podía hacer arreglos para que Lancer realizara patrullas de rutina y reuniera inteligencia alrededor de Fuyuki. Mientras Lancer estaba patrullando, su amigo y supervisor de la guerra, Kotomine Kirei, visitó la mansión fantasma, alegando que tenía algo importante que decirle. Y entonces no hubo y entonces. La conciencia borrosa y residual de Basset solo recordaba que su mano izquierda, grabada con hechizos de comando, parecía haber sido cortada por alguien, y su conciencia rápidamente entró en coma. No había recuperado el conocimiento hasta ahora. Lo que significaba, son ustedes los enemigos que me tendieron la emboscada. Basset, finalmente recuperando el sentido, rápidamente interpretó la situación de esta manera. Y debido a que el efecto curativo de Pseudo-Crazy Diamond era inimaginablemente poderoso, ella no mostró signos de lesiones graves, ni los efectos de haber estado acostada en un frío piso invernal durante días sufriendo una pérdida masiva de sangre. El espíritu y la energía de Basset estaban en su apogeo absoluto. A pesar de que no llevaba sus guantes de código místico grabados con runas en su estado de reposo, estaba segura de que al coordinarse con el Lancer que regresaba, siempre y cuando Lancer pudiera inmovilizar al sirviente contrario, podría eliminar al maestro y al mago enemigos a esta distancia. Basset, asumiendo automáticamente que la guerra del Santo Grial había comenzado, pensó de esta manera y actuó en consecuencia. Por lo tanto, Basset completó un movimiento ascendente en un instante, pero justo cuando estaba a punto de enviar a Emilia Shirou a volar, un desconocido, no, un techo familiar fue lo siguiente que entró en su visión. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en boimeacofe.com/Variedlo Coffee Educating. Capítulo 65. El método de reubicación comparada temporal. Capítulo 65. El método de reubicación comparada temporal. ¿Qué acaba de pasar? Basset parpadeó sin comprender. Sin embargo, como una verdadera practicante del combate, una potencia que, en algunos trabajos derivados oficiales, incluso fue capaz de golpear a Gilgamesh y acabar con todos los participantes de una guerra del Santo Grial sin ayuda de nadie, sus reflejos estaban muy por delante de su mente racional. En lugar de que su cerebro necesitara procesar la situación, la intuición de su físico entrenado durante mucho tiempo detectó la anomalía primero. Las manos de Basset presionaron con fuerza, sosteniendo instantáneamente su cuerpo boca abajo mientras comenzaba un rápido giro. Ella no se levantó inmediatamente para examinar la situación. En cambio, utilizó ese apoyo como palanca para una huelga de seguimiento. Inmediatamente hizo la transición a una patada de barrido dirigida a Emilia Shirou, con la intención de derribar al chico que estaba a su lado como medida preventiva. Incluso ahora, Basset no podía entender por qué había terminado en el suelo la primera vez que intentó levantarse. Pero el único capaz de hacer tal cosa en ese momento era Emilia Shirou justo a su lado.
Entonces, Basset una vez más miró en silencio el techo familiar que había regresado abruptamente a su campo de visión. Sí, Basset estaba acostado otra vez. Y a diferencia de la primera vez, que podría haber sido atribuida a una emboscada, ella estaba completamente preparada para el segundo intento. Incluso su postura de ataque había sido ajustada específicamente para contrarrestar cualquier ataque potencial de Shirou. Sin embargo, a pesar de eso, todavía no tenía idea de cómo la habían derribado. No, absolutamente tengo que resolver esto. De nuevo. De vuelta al suelo. De nuevo. De vuelta al suelo. El ciclo se repitió varias veces, hasta el punto en que Basset comenzó a dudar si ya se había despertado. Tal vez todo lo que estaba experimentando era simplemente un sueño, y su verdadero yo todavía yacía gravemente herido y moribundo en el frío suelo de la mansión fantasma. Por lo tanto, cada vez que intentaba lanzar un ataque, volvía a tumbarse en el suelo. Para decirlo en términos humanos. Pensamientos de día, sueños de noche. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Justo cuando Basset se hundía en esta duda, la voz de Emilia Shirou comenzó a sonar en su oído. Después de haber estado tirado en el suelo tantas veces, estoy seguro de que ya lo habrás descubierto. No somos nosotros quienes te atacamos. De lo contrario, después de que se recuperaron los hechizos de comando en el dorso de tu mano, Lancer, que ha estado observando desde la puerta durante bastante tiempo, no habría permanecido indiferente hasta ahora. Bueno, olvida que dije eso. Miró el rostro de comprensión que aparecía en Basset. Parecía que si Shirou no se lo hubiera recordado, Basset tal vez no se habría dado cuenta incluso ahora de que la Guerra del Santo Grial es un juego de 14 jugadores, o más específicamente, un juego entre 7 maestros y sus 7 sirvientes convocados. Si bien la relación entre un maestro y un sirviente de la misma pareja no siempre es buena, algunos sirvientes incluso desean que sus maestros se apresuren y mueran para poder encontrar uno mejor, como Gilgamesh. Estos sirvientes difíciles son, después de todo, la minoría. Sería más exacto decir que los servants que responden al llamado de la Guerra del Santo Grial tienen deseos que quieren cumplir, razón por la cual fueron atraídos aquí por el Grial. Una vez que un maestro muere, pierde su suministro de maná y solo puede regresar al trono de los héroes. Por lo tanto, ya sea por personalidad o motivación, Lancer no tenía motivos para dejar que Basset se enfrentara a enemigos que no podría vencer por sí sola. Sin embargo, esa era la realidad. Tenía que haber algún secreto involucrado. Además, Basset en realidad solo había sido derribada repetidamente, no le habían vuelto a cortar la mano ni la habían dejado morir. Cualquier persona normal podría juntar estos hechos. Sin embargo, Basset no había. Al ver la expresión del rostro de Basset, Shirou finalmente entendió por qué la asociación de magos, que se había vuelto sumisa en el momento en que Aoko Aozaki llamó a la puerta, tuvo el coraje de hacer de Basset una tonta durante tanto tiempo, a pesar de ser una persona capaz de luchar cuerpo a cuerpo con los servants. En otras palabras, si Shirou no hablara para detenerla, Basset realmente seguiría compitiendo con él indefinidamente. Pensando en esto, a pesar de que esta competencia no suponía una gran carga para él, Shirou no pudo evitar sentirse mentalmente agotado. En pocas palabras, no solo no somos enemigos, sino que es muy probable que nos convirtamos en aliados. Incluso las heridas en tu cuerpo fueron curadas por nosotros, y lo mismo ocurre con Lancer. Es precisamente gracias a nuestra ayuda que Lancer fue liberado de esa serie de restricciones. Si no confías en nosotros, al menos no confías en Lancer. Después de que Shirou terminó su frase, Basset volvió su mirada hacia Lancer. Lancer había estado disfrutando del espectáculo, principalmente porque ni siquiera él podía ver exactamente cómo Shirou había hecho lo que acababa de hacer, y tenía la intención de continuar recopilando información. Se vio obligado a abandonar temporalmente ese plan, ofreciendo una sonrisa irónica e impotente. Ciertamente no puedo discutir eso. Pero chico, pareces saber mucho. Por lo que estás diciendo, pareces saber exactamente qué tipo de órdenes me dio ese sacerdote usando hechizos de comando. Lancer miró a Shirou con curiosidad. Métodos que ni siquiera él podía descifrar y canales de información precisos, si no fuera por las manchas de sangre que aún estaban en el uniforme escolar de Shirou cuando había perforado el corazón de Shirou antes. Lancer realmente dudaría si el Emilia Shirou cuyo corazón había apuñalado era la misma persona que el que tenía delante. Shirou no respondió la pregunta de Lancer. Habiendo recibido la respuesta definitiva de Lancer, o más bien, habiendo hecho que intencionalmente Lancer diera esa respuesta para que Basset la escuchara, Shirou continuó. Por supuesto, no estoy diciendo estas cosas para hacerte un favor.
Te digo un hecho. Soy fuerte. Incluso si usas todo tu armamento, incluido tu estatus como ejecutor de designación de sellado y los códigos místicos de la era de los dioses transmitidos en tu familia, aún puedo hacerte perder tu capacidad de resistir, tal como lo hice hace un momento. Si no me crees, puedes intentarlo. Shirou, levantándose del lado de Basset, hizo un gesto con la mano. Esta vez, no interferiré con tus preparativos. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofe.com/Variedlo Coffee Educating. Capítulo 66. Fragarach. Capítulo 66. Fragarach. Para lidiar con los alborotadores, debes utilizar los métodos diseñados para los alborotadores. Esta fue una lección que Emilia Shirou aprendió del mundo de JoJo's Bizarre Adventure. Después de todo, cuanto más poderosa es una persona, más confianza tiene en sí misma. Incluso alguien como Kujo Hoptaro era el tipo de persona que no escuchaba las sugerencias de los demás y solo seguía sus propios pensamientos, al menos hasta que alguien lograba darle una paliza. ¿Y cómo se puede vencer a alguien, o mejor dicho, qué método es mejor para socavar la confianza de estos nueces duros para hacerlos receptivos a los consejos? Si bien tales cosas no le sucedieron en el mundo de JoJo donde había alterado la trama, en los recuerdos de vidas pasadas de Shirou, los métodos que Dio usó para domesticar a los usuarios de stand bajo su mando, como hizo obediente a ese grupo de guerreros arrogantes y feroces, quedaron fielmente registrados en el trabajo original. Es decir, sigue el rastro. Desde una perspectiva perteneciente a un usuario de stand que nadie más podía ver, un stand humanoide dorado y musculoso estaba junto a Emilia Shirou como una deidad guardiana. Pseudo el mundo. El invencible stand perteneciente a Dio del mundo de JoJo's Bizarre Adventure estaba explicando en silencio la verdad detrás de la serie anterior de eventos misteriosos pero impresionantes. Fue precisamente debido a la existencia de Pseudo el mundo y su familiaridad con la información de Basset a través de sus recuerdos de vidas pasadas, que Shirou tenía confianza. No importaba lo que Basset intentara hacer, podría manejarlo todo. Ahora bien, primero, organicemos la información actual. Sin darse cuenta de la fuente de la confianza de Shirou, Basset, que se había armado completamente gracias a la asignación de Shirou y utilizó el tiempo para aclarar su comprensión de la situación, miró a Lancer. Lancer no había hecho ningún movimiento, aparentemente de acuerdo con la propuesta de Shirou. Luego miró a Tosaka Rin, quien, según la información reunida, estaba marcado como el actual jefe de una de las tres familias fundadoras, la familia Tosaka, y muy probablemente era un maestro elegido por el Grial para esta guerra. Finalmente, miró al archer vestido de rojo que estaba junto a Rin. Incluso sin usar la autoridad de un maestro para observarlo, uno podría decir simplemente por la enorme fuga de maná que de ninguna manera era ordinario. Basset pensó en silencio. Parece que realmente sucedieron muchas cosas mientras estaba inconsciente. Lancer, y el sacerdote que Lancer mencionó, ¿es Kirei? Eso tiene sentido. En aquel entonces, parecía que solo Kirei podría haberme tendido una emboscada, era difícil describir el estado de ánimo actual de Basset. Si bien el cerebro de Basset generalmente no funcionaba muy bien en la vida diaria, incluso estando algo enamorado debido a la falta de afecto desde la infancia, cuando se trataba de asuntos relacionados con el combate, su coeficiente intelectual rara vez, pero seguramente, recuperaba el terreno elevado. Por lo tanto, no importa cuánto no quisiera admitirlo, Kotomine Kirei, por quien sentía un afecto unilateral, en realidad la había estado usando de principio a fin. Ya sea usando ese afecto para incitarla a participar en la guerra del Santo Grial, o usando su confianza para apuñalarla por la espalda y robarle sus hechizos de comando y su sirviente. Para. Deja el asunto de Kirei a un lado por ahora. Al pensar en Kirei inevitablemente surgieron asociaciones con su vida fallida. Basset rápidamente detuvo sus pensamientos errantes para evitar ser derrotada por la realidad antes de que Shirou siquiera hiciera un movimiento. Centró toda su atención en el próximo partido. Lo más importante ahora es la próxima batalla. Así como los animales determinan el dominio en una manada mediante la lucha y la matanza, este encuentro no es solo una simple competencia. Determinará quién tiene la iniciativa después de que formemos una alianza. Dado que Kirei ya no es digno de confianza, yo, a quien solo me queda Lancer, no puedo permitir que Lancer continúe siendo restringido en la próxima alianza. Como maestro de Lancer, no puedo perder. Tenía su razón para luchar. Pero ¿cómo podría descifrar la habilidad de Shirou? Ni siquiera sabía lo que había hecho Shirou todavía. No, todavía hay información. El jefe de la familia Tosaka es sin duda un maestro.
Entonces este hombre que puede estar junto a ella y parece asumir un papel de liderazgo es claramente un maestro también. Pero aquí, además de Lancer y ese rojo que parece ser el Servant del jefe Tosaka, no veo a ningún otro Servant. La habilidad de ocultar mis huellas y la habilidad de hacerme seguir cayendo, un Servant que encaja en ambos puntos, que yo sepa, parece ser solo uno. Astolfo, uno de los 12 paladines de Carlomagno. El hipogrifo que no existe en ningún lugar de este mundo y la lanza mágica que obliga a caer a cualquiera que sea golpeado por ella. En ese caso, siguiendo esta línea de pensamiento, usar técnicas puramente físicas no funcionaría. Incluso si usara sus guantes con runas grabadas para fortalecer sus estadísticas básicas, sería difícil lidiar con ataques irrazonables que aparecen desde rincones desconocidos. Sin embargo, si las técnicas físicas no fueran suficientes, simplemente tenía que dejar de ser terca con ellas. Ahora que había adivinado la carta de triunfo de Shirou, después de haber hecho todos los preparativos, no podía perder. No es demasiado tarde para rendirse ahora, habló Basset. Esferas de color plomo comenzaron a flotar alrededor de Basset. Junto con sus palabras, emitieron una energía mágica escalofriante y espeluznante. Aunque todavía no entiendo muchas cosas, ya que Lancer aceptó tu reclamo y confirmó que efectivamente salvaste mi vida, naturalmente no tomaré ninguna decisión en la próxima alianza que encuentres inaceptable, ni te dejaré asumir los riesgos de la alianza solo. Basset se mostró muy segura cuando dijo esto. Después de todo, ella realmente tenía la fuerza para respaldar su promesa, tanto para el enfrentamiento con Shirou como para la victoria en la guerra del Santo Grial. Pero, Fragarach, el noble fantasma de contraataque más perfecto de la mitología celta, o eso dicen. Pero este noble fantasma de contraataque perfecto tiene un defecto fatal. Al observar a Fragarach cambiar gradualmente su forma de una esfera a una espada bajo la producción continua de maná de Basset, y sentir un cierto concepto apuntando a su cuerpo, Shirou simplemente declaró con calma. Zabarudo. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofee.com/variedlo coffee eduiting. Capítulo 67. El poder del stand. Capítulo 67. El poder del stand. ¿Tiene Fragarach alguna debilidad? Sí. Lancer, Cuchulain, que también es una figura de la mitología celta y cuyo padre es Luke, el dios del sol y la luz, y propietario original del noble fantasma Fragarach, lo sabe muy bien. Como el noble fantasma de contraataque más perfecto, Fragarach es sin duda el más fuerte cuando se trata de batallas de carta de triunfo contra carta de triunfo. Su característica de sorprender más tarde pero llegar primero le permite superar el tiempo y la causalidad. Incluso si el enemigo ya ha desatado su movimiento, Fragarach puede jugar con el tiempo, matando al enemigo antes de que pueda atacar. Reescribe el resultado del ataque del enemigo en una realidad en la que el enemigo murió antes de que pudiera siquiera moverse. Pero, ¿qué pasa si no se trata de una batalla de carta de triunfo contra carta de triunfo? Fragarach, que existe específicamente para contrarrestar las cartas de triunfo, no puede activar su capacidad de revertir la causalidad si no existe ninguna carta de triunfo. Sin embargo, si Emilia Shirou no usara una carta de triunfo, ¿podría derrotar a Basset sin que ella se diera cuenta? Imposible. Hay que entender que Projection Magecraft y el pseudo The World proyectado por Shirou se consideran cartas de triunfo. El Fragarach de Basset puede incluso activarse contra los múltiples fantasmas nobles de la Puerta de Babilonia, no solo contra la carta de triunfo definitiva de Gilgamesh, Enuma Elish. El rango de aplicación de Fragarach es tan flexible que incluso en un juego de piedra, papel y tijera, si la intención del oponente de realizar un gesto se considera una carta de triunfo, el movimiento para decidir el partido, Fragarach activará su habilidad. De hecho, sus criterios de juicio son así de versátiles. De lo contrario, no se llamaría el noble fantasma de contraataque más perfecto. Combinado con la propia destreza de combate de Basset, capaz de intercambiar golpes con Servants, y no solo con los promedio, sino con gente como Magni, el hijo de Thor, un Servant de clase divina con la fuerza para heredar Mjolnir, Basset es esencialmente un jefe mecánico invencible en esta guerra del Santo Grial. Por lo tanto, cuando los engranajes del tiempo fueron nuevamente bloqueados por Pseudo el mundo, y el tiempo del universo entero fue dominado por su poder, Fragarach, que también trasciende el tiempo y la causalidad, fue sin duda, congelado en su lugar junto con su dueño, Basset. Es así. Exactamente. Esta es la debilidad de Fragarach. El contraataque perfecto de noble fantasma. Artes marciales a nivel de sirviente. Cuando todas las cosas se detienen bajo el majestuoso poder del tiempo, ¿todavía tienen significado estas cosas?
Incluso cuando Emilia Shirou caminó hacia Basset y extendió la mano para agarrar y quitar el Fragarach flotante a su lado, ni el noble fantasma ni Basset pudieron reaccionar. Un noble fantasma que invierte la causalidad garantiza que incluso si el usuario muere, siempre y cuando se determine el efecto del contraataque, la causa completará el proceso en sí. Así que el verdadero método para contrarrestar Fragarach no es evitar el uso de cartas de triunfo, sino más bien las de Lancer Gaebolg. En los recuerdos de vidas pasadas de Shirou, el duelo entre Basset y Lancer resultó en que ambos usaron sus noble fantasmas. Ambos fueron asesinados. Llegar más tarde para llegar primero versus el efecto precede a la causa. Cuando ambos pueden manipular el tiempo, se convierte en un escenario en el que ninguno puede detener al otro y ambos pueden matar al otro. Pero no proyectaré a Gaebolg, aunque pueda. Porque la verdadera debilidad de Fragarach no es solo que no puede cambiar otras habilidades basadas en la causalidad. Ha pasado un segundo. Desarmó a Basset. Luego, tal como la había derribado antes, reubicó físicamente el cuerpo de Basset una vez más, haciéndola recostarse en el suelo. Al igual que Lancer nunca usó Gaebolg una vez contra Archer, Emilia. No es que no quisiera. Es que Archer precisamente permaneció fuera del alcance de Lancer cada vez, impidiéndole usar efectivamente el noble fantasma. Archer, el recopilador de información, es realmente aterrador. Aunque Shirou, con sus recuerdos de vidas pasadas, tampoco se queda atrás. Más bien, es porque sus recuerdos registraron cómo Archer lidió con la causalidad de Lancer, noble fantasma, que Shirou podría usar un método similar para evitar que el Fragarach de Basset se active alguna vez. Revertir la causalidad, pero si el efecto ni siquiera puede determinarse, ¿cómo se puede revertir la causa? No poder ver mi estando significa que no puedes determinar si estoy usando una carta de triunfo, ni cuándo la estoy usando. En ese caso, el contraataque perfecto noble fantasma no es más que una roca ordinaria. Shirou no estaba diciendo tonterías. Había un precedente. En Fate/Kaleidliner Prisma Ilia, una tarjeta de clase de Gilgamesh con muy poca conciencia de Gilgamesh rompió Fragarach usando este método exacto. Al no permitir que Basset viera la activación de la puerta de Babilonia, y solo mostrar los múltiples noble fantasmas lanzados desde allí, Basset solo podía apuntar a esas armas individuales, no a la puerta en sí. Dado que el alcance efectivo de Fragarach es de 1 a 50, y Basset solo tiene 3 cargas, no podría eliminar todas las armas que le arrojan. Pero te explicaré esa debilidad más tarde. Por ahora, han pasado 2 segundos. El tiempo comienza a fluir de nuevo. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en wimeacofe.com/varieglocofieduliting. Capítulo 68. Vivir es por el bien de la paz mental. Capítulo 68. Vivir es por el bien de la paz mental. El tiempo comenzó a fluir una vez más. Pero precisamente porque el tiempo se había reanudado, la conciencia de los presentes hizo lo mismo, especialmente Lancer. Entendía de Basset y a ella Fragarach íntimamente y, a diferencia de Rin y los demás, que simplemente estaban sorprendidos de que Shirou pudiera dejar caer a Basset mientras ella estaba completamente preparada, Lancer había observado todo el proceso desde una perspectiva en tercera persona. Él entendió el peso de las acciones de Emilia Shirou mucho mejor que nadie. Soy fuerte y recuerdo que este niño dijo eso antes. Porque es fuerte, no tiene malas intenciones hacia nosotros y dame un respiro, esto no es solo fuerte. Esto es absolutamente invencible. De todos modos, no puedo pensar en una sola manera de lograrlo después de que Basset ya haya sacado a Fragarach. ¿Este niño es realmente la persona que conocí antes, o es alguien más que simplemente se parece a él? Lancer se quejó por dentro. Pero una cosa era segura. Estaba realmente impresionado. Emilia Shirou tenía la intención de darle a Basset una demostración de fuerza, pero en el proceso, Lancer se había sentido igual de intimidado. La mente de Lancer tampoco lo había captado todavía. Nunca imaginó que la solución a Fragarach podría ser tan simple. No era una habilidad que superaba la causalidad. Era simplemente que Basset no podía ver el stand, no podía fijarse en el stand y no sabía hacia dónde dirigir el contraataque. Esto evitó que se activara el efecto golpear más tarde para llegar primero de Fragarach. Ahora bien, ¿tienes más preguntas? Emilia Shirou, adoptando una extravagante diopose junto a Pseudo The World, habló en el flujo del tiempo recién reanudado. Oh, si quieres intentarlo unas cuantas veces más, también está bien. No me importa si me vuelves a desafiar. Fue inútil, no importa cuántas veces lo intentó. Mientras Basset no pudiera descubrir el método de Shirou o ver el stand, su Fragarach nunca podría fijarse en Pseudo el mundo, y mucho menos interrumpir la parada del tiempo.
Alguien que conozco dijo una vez. Vivir es buscar la paz mental. Ser traicionado por alguien en quien confiaba, incluso hasta el punto de casi ser asesinado, le ha inquietado. Instintivamente te ha hecho querer agarrarte a cualquier cosa que te dé una sensación de seguridad. Como la fuerza de la que estás orgulloso, o el fragarach transmitido en tu familia. En ese caso, ¿qué tal si formas una alianza conmigo, alguien más fuerte que todas las cosas en las que confías, y sigues mi ejemplo? ¿Porque eso te causaría alguna inquietud? Emilia Shirou extendió su mano hacia Basset. Basset, tirado en el suelo de nuevo, miró a Shirou con una expresión perdida. Ciudad de Fuyuki, Iglesia Kotomine. Gracias al hecho de que Kotomine Risei había sido el supervisor de la Tercera y la Cuarta Guerra del Santo Grial, Kotomine Kirei, heredando el legado de su padre, naturalmente se convirtió en el mejor candidato para supervisor de la Quinta. Aunque ascendió al puesto mediante sucesión, Kirei estaba más que calificado. Más allá de su educación tradicional en la iglesia y su historia como miembro del octavo sacramento, había sido aprendiz de Tosaka Tokiomi, un mago cuyo linaje se remontaba a un discípulo del mago Marshall Zelrech, para estudiar sistemáticamente la hechicería. Incluso si Kirei no hubiera heredado la magia de joyas de la familia Tosaka, e incluso si ser un discípulo descendiente del estudiante de Zelrech no es un gran problema a menos que uno aprenda la segunda magia, el estatus se mantuvo. En consecuencia, Kirei tenía conexiones decentes dentro de la asociación de magos. Según todos los indicios, encajaba perfectamente en el puesto de supervisor. Es decir, si Kirei solo quisiera ser supervisor. Desafortunadamente, desde que Gilgamesh sacó a relucir sus deseos internos durante la Cuarta Guerra y le mostró lo que realmente residía dentro del Grial, el objetivo de Kirei había cambiado. Pasó de ser el supervisor a ser el mayor tramposo de la guerra. Sin embargo, la conexión de Lancer se ha perdido. No solo Lancer, incluso los hechizos de comando que lo retenían han desaparecido. La guerra del Santo Grial ni siquiera había comenzado oficialmente, pero los acontecimientos ya se habían desviado del rumbo previsto por Kirei. Miró su brazo en shock, mirando el lugar donde los hechizos de comando robados de Basset habían desaparecido abruptamente. Archer, alguien ha entrado aquí. Ah, Kirei. ¿De qué clase de tonterías estás hablando? Frente a la pregunta de Kirei, el hombre rubio, que solo había venido aquí por aburrimiento para divertirse, respondió con irritación. Después de bañarse en el barro negro y lograr la encarnación después de la Cuarta Guerra, ya no se le podía considerar un sirviente de Kirei. Podría existir en este mundo a través de su propio poder sin el suministro de maná de Kirei. Además, incluso si todavía fuera el sirviente de Kirei, no tenía la obligación de vigilar la puerta. Después de todo, él no era ese sabueso. Pero, de nuevo, pensé que esto sería simplemente una obra aburrida antes de reclamar mi trono. No esperaba que ocurriera una escena tan interesante. El hombre rubio dijo muy animado. Kirei, espero con ansias tu próxima actuación. No me decepciones. Con eso, el rubio se rió y salió de la iglesia sin darle a Kirei la oportunidad de hablar. Era como si no estuviera preocupado por lo impropio de sus acciones, ni por la posibilidad de que un Lancer libre de hechizos de comando regresara para vengarse. Este es verdaderamente, el peor de los casos. Kotomine Kirei, incapaz de detener la partida del hombre rubio, solo pudo ofrecer una sonrisa impotente y amarga a la iglesia vacía. Una de las razones por las que apuñaló por la espalda de Basset y robó a Lancer fue porque el hombre rubio era simplemente demasiado difícil de manejar. Necesitaba un sirviente que al menos siguiera órdenes mientras se desarrollaba su verdadero plan. Pero ahora parecía que realmente se había pegado un tiro en el pie. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofe.com/variedlocoffee. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia tanto como nosotros disfrutamos compartiéndola contigo. Si fue así, no olvides apoyarnos dejando un me gusta, suscribiéndote a Foxverso y activando la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo nuevas historias y a hacer crecer esta comunidad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Cuéntanos en los comentarios